Buenas noches, Tamara. Hola, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Ah, buena, profe, ¿cómo va? Buenas noches, Santiago. Muy bien. Buenas noches, Juan Plazas. Buenas noches, profe. Se puse de acá a la vez en la graduación de hoy. Claro. Estamos listos para la guachao. Muy buenas noches, muchachos. Profe, disculpe, ¿qué vamos a hacer? La clase de hoy es Código Penal y Procedimiento Penal. Es una pequeña inducción a estos temas. Quiero que no se vayan sin poder entender cómo se hace el procedimiento, el paso a paso, desde que inicia la persona sorprendida en la comisión del delito hasta cuando ya es sentenciada y ya le hacen lectura, digamos, del escrito ya condenatorio. Entonces, iniciamos la clase del día de hoy, Código Penal, Procedimiento Penal. Son dos leyes, está estipulada. El Código Penal es la Ley 599 del 2000 y el Código de Procedimiento Penal es la Ley 906 del 2004. Entonces, ¿qué debemos entender? Que uno nos va a decir qué es delito, nos va a explicar todas las conductas que van contrarias, digamos, a la convivencia, van contrarias al sano vivir en paz, y por eso se dice que es un delito, se está cometiendo un delito. Esas, digamos, eso que está escrito, esos comportamientos van a ir en el Código Penal, ¿sí? Y para ejecutar toda la acción, digamos, de las leyes, para hacer todos los procedimientos, necesitamos la ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Ahí le van a explicar a las autoridades qué se debe hacer con esas personas, qué no se debe hacer y cómo es el transcurrir, digamos, de todo el proceso de judicialización y condenatorio. ¿Listo? Vamos a hablar, digamos, de la conducta punible. Vamos a empezar por el código, digamos, Código Penal. Vamos a explicar qué es un delito. Entonces, la conducta punible se divide en delitos, contravenciones o comportamientos contrarios. Entonces decíamos, el día de ayer hablábamos del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ¿cierto? Y decíamos que lo que buscábamos era que ese comportamiento no transgrediera y se pasara los límites a convertirse en un delito. ¿Por qué? Porque él hasta ahora está haciendo una contravención o un comportamiento contrario, ¿sí? Si se pasa, si es más grave, transcurre al hacer un delito y pasaría a realizarse por estas leyes. Ya no podría hacerse por la ley 1801, ¿cierto? Del 2016, no podría realizarse porque no es un comportamiento que se pueda controlar. Digamos, si usted asesina a alguien, ¿sí? Ya yo no podría hacerle un comparendo digamos, para solventar esa situación. Ya no podría hacer un comparendo. Ya se pasaría al Código Penal, tendría que capturarlo y hacerle todo lo que está estipulado en el procedimiento penal. ¿Cierto? Entonces, decimos que la conducta se divide en dos. Cuando la persona va en contraria de la comunidad y hace un comportamiento contrario a la convivencia, ¿cierto? O cuando la persona va en contraria, pero se excede y comete un delito, ¿cierto? Ya sería algo más grave. Esta es la conducta del particular y, digamos, eso es lo que tenemos que entender de las situaciones. Que lo que buscamos en la ley 1801 es que esa situación contravencional o esa situación de comportamiento contrario no exceda a un delito. Listo. Ahora vamos a ver las modalidades o, digamos, la estructura o, digamos, las formas o cómo podemos identificar qué es un delito, ¿cierto? Entonces, el delito, bueno, espere, digamos, antes de esto hay una estructura para saber qué es un delito, que tiene que ser típico, antijurídico y culpable, ¿sí? Entonces,
¿La tipicidad qué es? ¿Sí, Yuri? Profe, buenas noches. Una pregunta, ahí donde su merced estaba hablando ahorita de que un ejemplo, si una persona mata a otra persona, y un ejemplo, si esa persona va y se entrega, no es capturada en el instante, ¿ahí qué se debe hacer? ¿Pasamos a capturar o se deja libre y luego se le saca la orden de captura? Dependiendo, digamos, dependiendo si ya hay una denuncia. Si ya hay una denuncia del asesinato, si ya hay una denuncia, se captura. Si no hay, pues como tal se toman los datos y se espera a que la persona denuncie y se hace el procedimiento. Tiene que haber una denuncia de la muerte de la persona, tiene que haber estipulado un soporte para poder capturarlo. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, si decimos, por ejemplo, bueno, Mariano, esto es, digamos, la estructura del delito. ¿Sí? El delito. Entonces, para nosotros identificar el Profe, delito. disculpe, ¿Sí, señor? ese pedacito no me quedó claro. ¿Cuál? O sea, la persona cometió un homicidio, ¿cierto? Sí. Entonces, hasta el momento van, miran, tal, pero no fue capturada la persona en el instante, sino que después ella va y se entrega ella misma al CAI. Sí. O sí, al CAI, preferiblemente. Sí. ¿Cómo se procedería ahí? Por eso tenemos que mirar si hay que una denuncia, si hay digamos un procedimiento ya formal, una denuncia de la muerte de esa persona. Si lo hay y ya están, digamos, ya está señalado que esa persona fue la que cometió el delito, se captura inmediatamente, se le hace el trámite, ¿sí? Igual el se está Profe, entregando voluntariamente. porque pues es que pues yo lo hablo de mi punto de vista, pues porque yo pues salía con alguien de la SIJIN, ¿sí? ¿Sí? Y en Dolores Tolima hubo un proceso de que un muchacho empujó a otro y el señor recibió un golpe en la cabeza y pues por el golpe el señor murió como a los 2 días, pero entonces el muchacho se presentó con el abogado voluntariamente y lo dejaron en libertad. Solamente lo reseñaron y él se fue, pero ya la denuncia estaba. Pero como tal no había espere. Entonces, en Colombia solamente hay dos formas de capturar. En flagrancia, en el momento que está Sí, ocurriendo la situación, o con orden de captura. El ciudadano no estaba en flagrancia, ¿cierto? Pero tampoco tenía una orden de captura. Y digamos que todavía no estaba el trámite de la muerte de la persona, que estaba el señalamiento y estaba la identificación. Entonces, lo que hace es que se le toman los datos a la persona, ¿sí? Se identifica y se hace el procedimiento para sacar la orden de captura. Ah, entiendo, profe. O sea, para más adelante, si le llega a salir la orden de captura, llegar más fácil a él, ¿sí? Eso le ¿Algo sale, así? eso le sale, ya está individualizado, le Sí, sale. porque a los 2 días que murió el señor, el médico dio ¿cómo se llama eso? El dictamen médico, no, eso tiene otro nombre ahí. Entonces dice posibles causas de la muerte, dice que fue a causa del golpe que al señor le dio un paro cardiorrespiratorio. Sí, lo que pasa es que tienen que hacer todo el procedimiento porque tienen que salir a demostrar. Yo no puedo capturar a alguien por capturarlo, aunque él está reconociendo el hecho, tengo que hacer, digamos, un debido proceso, debido proceso. Sí, porque Pero si ya hay, él dijo que ¿señor? había sido el que estaban tomando y que el señor se metió con la esposa de él y pues él se metió a defenderla y el señor que falleció, pastor, el señor se llamaba así, le sacó un cuchillo y él por defenderse lo empujó y el señor de la borrachera que estaba se cayó hacia atrás y se pegó en la cabeza. Listo. Es la versión que yo Ese casito lo vamos a ver ahorita. Espérame y lo vemos ahorita. Se me sirve para un ejemplo. Listo, profe. Listo. Entonces, tenemos presente que solamente se puede capturar en flagrancia o por orden judicial. ¿Listo? En el caso ese, pues no había ni flagrancia ni orden judicial. Entonces, se individualiza, pero es que una orden judicial puede salir en 2 o 3 días, entonces no hay ningún inconveniente. Lo individualizan, lo dejan ir y a los 2 o 3 días van y lo capturan. Si ya hay un señalamiento y ya hay una orden de captura y él se entrega voluntariamente, le siguen el procedimiento normal y lo hacen que es una entrega voluntaria.
Y eso le sirve para su proceso, porque le pueden hacer alguna rebaja, le puede servir si él se entrega voluntariamente. ¿Listo? Bueno, entonces Profe, vería. ¿Sí, señor? profe, o sea que entregarse y presentarse son dos cosas muy diferentes. Sí, sí, pues, pero, y le sirve digamos, para la rebaja de ellos, le sirve para el proceso, le sirve, digamos. Le sirve que vaya, se presente, haga una presentación voluntaria, a ellos les sirve. Toda O sea, profe, presentación. lo que hizo ese muchacho haber sido a presentar voluntariamente en la noche y decir que, o sea, haber explicado los hechos, eso le sirve a él, ¿sí? Como Sí, para que le claro. rebajen la pena Claro, sí o le para sirve. lo que pasó, ¿sí? Sí, es un atenuante. Hay atenuantes y agravantes. Atenuante es lo que me ayuda a mí, me mejora. Y agravante es lo que me agrava la situación, lo que me empeora. Y eso es un atenuante. Le está ayudando a él. Porque él O sea, está el agravante colaborando. es como el que hubiera escondido y eso es como un agravante. Él está ayudando a la justicia. Y acuérdese que en la Constitución Política de Colombia nos decía que debíamos ayudar con el sistema judicial, ¿cierto? Entonces, él está siendo un buen ciudadano. Él está ayudando y está cumpliendo su deber como ciudadano. ¿Sí? El artículo 95 de la Constitución de los deberes. Bien. Entonces, él está colaborando con el sistema judicial colombiano. Bueno, ahora viene la estructura, digamos, la estructura del delito. Entonces, tiene que ser típico, antijurídico y culpable. ¿Sí? Típico, ¿qué es? Que esté escrito en la norma, o sea, literalmente esté ahí. Robar es malo, matar da tanto prisión, amenazar da tanto. O sea, típico es que esté escrito en la norma, que esté estipulado, escrito en la norma, que sea literal ahí en la norma el delito. ¿Listo? Antijurídico, que vaya en contra de la sana convivencia, de la paz, que vaya en contra de convivir en paz con nosotros, que vaya en contra de la armonía. Entonces, si yo mato, eso va a ir en contra de vivir en armonías. Si yo robo, eso va a ir en contra de armonía. Si yo amenazo, si yo golpeo, ¿sí? Lesiones personales, eso va a ir en contra de la sana convivencia. Esa es, digamos, antijuricidad. ¿Por qué? Porque ya está estipulado en la norma qué es el delito y me está estipulando qué no debo hacer. Yo lo estoy haciendo. Entonces, antijurídicos, estoy haciendo lo contrario de lo que debo hacer. Digamos, los deberes de la Constitución me dicen que debo ser un buen ciudadano, debo ayudar a la paz, debo colaborar con el sistema judicial, debo respetar a los demás, ¿cierto? Eso sería el orden jurídico, que debemos comportarnos bien. Y antijurídico es que hacemos todo lo contrario y dañamos esa paz, esa tranquilidad, afectando al otro, ¿sí? Típico que esté en la norma, antijurídico que vaya en contra del orden jurídico, que vaya en contra de convivir en paz, que vaya en contra de la armonía. ¿Listo? Y culpable, aquí esto se desprende. Entonces tenemos que identificar si la persona sí quería hacerlo o si no quería, pero se le fue en la mano, o si por ser negligente, por no ayudar, por no prevenir, tuvo la culpa, ¿cierto? Entonces la culpabilidad van a identificar si la persona deseó hacerlo o no deseó hacerlo. ¿Para qué? Para agravarle la pena. Entonces, esta es la estructura, digamos, del delito. Este es lo que conforma el delito. Entonces, típico, antijurídico y culpable. Esto, vuelvo y repito, lo típico que esté en la norma, lo antijurídico que vaya en contra del orden jurídico, que vaya en contra de la comunidad, que vaya en contra de vivir en paz. Culpable, que se establezca que la persona deseaba o no deseaba realizar el hecho. ¿No? Vimos aquí las modalidades de la conducta. Entonces, volvemos. En esa culpabilidad vamos a tener una modalidad, una forma de realizar el delito. Eso va a ser en dolo, en culpa o con preterintención. Vamos a decirlo. Profe, ahí está la sevicia. No, la sevicia hace parte del dolo. Lo que pasa es que viene desprendido del dolo. Entonces, vamos a decir, ¿qué es el dolo? ¿Qué es el dolo? El dolo es cuando yo deseo hacer el hecho, cuando yo tengo plena intención de hacerlo, o cuando yo veo que ya se va a realizar y lo dejo pasar porque quiero que suceda, ¿cierto? El dolo es eso, que yo tengo el deseo de dañar al otro, yo tengo el deseo de perjudicar a los demás. Profe, una pregunta. Profe, Perdón, es como por decir, en un ejemplo, ¿no? Que obviamente nunca lo voy a hacer y Dios me ampare. Un ejemplo, yo voy a asesinar a una persona, ¿cierto? Y la estoy matando y veo que se está como muriendo, desangrando, y le presto los primeros auxilios y la llevo al hospital. Ahí, ¿qué delito me ingresaría a mí? Asesinato y es con dolo porque si usted lo propinó 10
10 puñaladas y después le prestó los primeros auxilios, usted lo hizo con intención. Después de la... Ahí no me ingresaría en intento de homicidio o me ingresaría homicidio. No, dependiendo de la situación, dependiendo de la situación. Pero ahí sería una tentativa si la persona no murió. Sería aunque, intento, ¿no? Sí. Si Porque no murió, pues no se murió, entonces no es sí, asesinato, es intento del asesinato, pues. sí, pero entonces sí le van a colocar, es una tentativa, pero sí le van a poner que usted tuvo toda la plena intención de asesinarlo. De la tentativa. Y va a tener, digamos, van a demostrar un dolo, una tentativa de que sí deseó hacerlo. No va a ser algo de culpabilidad ni una preterintención. Lo que diga el dictamen médico, ¿cierto? Si en el dictamen médico dicen que por lo menos que por las heridas que yo le propicioné a la persona pudo haber muerto, me entra el homicidio, ¿cierto? En la tentativa. Pero es que la tentativa no la podemos decir nosotros en la norma porque la tentativa la esclarece es el fiscal. Él es el que va a demostrar que fue tentativa, el fiscal y el abogado defensor ante el juez. O sea, ellos lo que van a demostrar si fue tentativa o, digamos, o si fue una exoneración de responsabilidad. Aquí lo vamos a ver más adelante. Ellos van a demostrar que esta culpabilidad, esta modalidad de la conducta, la tiene que demostrar el fiscal o la tiene que desvirtuar el abogado defensor. Entonces, digamos, en las audiencias tiene que estar el juez para que escuche a las dos partes. Tiene que estar el abogado defensor, digamos, tratando de desvirtuar todas las acusaciones que va a hacer el fiscal. Es como un partido de fútbol. Están los dos equipos, ¿sí? El equipo del fiscal, el equipo del abogado defensor, y el árbitro es el juez. El juez es el que va a determinar si están haciendo bien su trabajo o no, y si le da el punto a cuál equipo, ¿cierto? El fiscal siempre va a ir al ataque, y el abogado defensor va a tratar de sacar el balón. Digámoslo así, es un partido de fútbol. Entonces, en la mayoría de los procedimientos, el fiscal es el que se encarga de todo el delito. Sí, porque él es el encargado de la representación de la Fiscalía General de la Nación, quien es la que hace la persecución judicial. Ellos son los encargados del Estado para perseguir el delito. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos que convivan en paz, porque tiene que garantizarle a los ciudadanos que va a haber un orden justo, ¿cierto? Entonces el Estado en representación con el fiscal, o el fiscal en representación del Estado, son los que van a tratar de traer la justicia y la paz al territorio colombiano. Entonces, la Fiscalía General de la Nación designa unos funcionarios para que hagan la persecución judicial a las personas que se comportaron mal y transgredieron la guerra, transgredieron digamos, acciones, ¿sí? Transgredieron sus derechos y actuaron mal contra otros ciudadanos y se pasaron las normas, sobrepasaron las normas, digamos, en este caso sería el Código Penal. Entonces, ellos no actuaron de acuerdo al Código Penal, por eso se dice aquí que es antijurídico, ¿sí? En la norma está el Código Penal, dice que son los delitos. Y como usted está haciendo lo contrario o está haciendo esos delitos, está yendo en contra de la norma. Es antijurídico el actuar suyo. Entonces, el Estado envía a la Fiscalía General de la Nación a través digamos, de sus autoridades o de sus empleados para que realicen la persecución judicial contra esa persona. Y el abogado defensor, pues lo que va a hacer es tratar de desvirtuar todo eso y tratar de, a su apoderado, sacarlo en libertad, ¿cierto? Esa es la función del abogado defensor. Entonces, siempre tiene que estar presente el juez, que es el árbitro, el equipo del fiscal y el equipo del abogado defensor. ¿Listo? Tiene que ser la conducta típica, que esté en la norma, que esté escrita. Matar es malo. Tiene que estar ahí escrita en la norma. Si no está escrita en la norma, no es típica, no es delito. Lo que no esté prohibido, está aprobado. ¿Sí? Por eso es que hay muchos vacíos en la norma y dicen, bueno, pero esto yo lo podía hacer, por ejemplo, las pirámides, recolectar dinero, ¿sí? Como no estaba escrito en la norma, pues no era típico, y si no es típico, no es delito. Tiene que ser típico, antijurídico y culpable para poderme sentenciar o indicar un delito. Es decir, que yo cometí ese delito, tiene que estar en la norma, tiene que ser típico, tiene que ser antijurídico, que vaya en contra de la sana convivencia, vaya en contra de la paz, de la armonía, ¿cierto? Que vaya en contra del orden jurídico, de las normas, de las leyes que están en el Estado. Y tiene que ser culpable de demostrarse que yo tenía la intención
o que yo dejé pasar, o que me excedí en lo que yo hice, ¿cierto? Entonces vamos aquí. Ahora vienen las modalidades, digamos, de la conducta, digamos decir, la culpabilidad. Esa culpabilidad va a estar demostrada si es dolo, es culpa o es preterintención. Voy a decirle así a grosso modo, así rápidamente, para que se lo aprendan. ¿Qué es dolo? Querer hacerlo. ¿Qué es culpa? Por negligencia sucedió, ¿cierto? ¿Qué es preterintención? Pensaba hacer algo más pequeñito y me pasé la mano. ¿Sí me doy a entender así de esa forma? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Por ejemplo, dolo. Yo quería matar a la persona, agarré y le propiné 3 puñaladas en el corazón. Lo hice con plena intención. Yo sé que el cuchillo mata, yo sé que si le apunto al corazón, lo asesino. Lo hice con intención. Y lo hice varias veces, no me arrepentí, ¿cierto? Es dolo, completamente. ¿Listo? Ahora la culpa. La culpa, por ejemplo, bueno, la preterintención, vamos a la preterintención. Yo quería pegarle a una persona, causarle una lesión. Le propiné un puño, ¿cierto? La persona se cayó y murió. Yo no tenía la intención de matarla, yo tenía la intención de cometer un delito más pequeño que era el de lesiones personales, ¿sí? Esto es como si fuera un dolo, pero un dolo chiquitico. Yo tenía la intención de pegarle, pero no matarlo. Pero me excedí, se me fue la mano y se murió, ¿cierto? Esto no es tan bueno que se lo demuestren a uno porque es un dolo pequeñito, entonces sí va a pagar condena, pero más poquito. Ya es la última instancia. La culpa. La culpa es cuando por negligente deja que ocurra el hecho. Un ejemplo de culpa. Lo que pasa en los hospitales, que dejan los pacientes ahí. ¿Sí? ¿Puede ser? Podría ser. O de pronto en una pelea, Puede profe, morir ahí por indigente una pelea que la usted pronto enfermera o algo así. pueda favorecer a alguien. No, porque en la pelea es preterintención. La culpa, yo debí verificar, digamos, no, pero es que ahora lo ponen, bueno, si no está borracho, voy en un vehículo. Yo debí verificar los frenos del vehículo antes de comenzar el viaje, ¿cierto? De repente voy andando y veo que no tengo frenos y atropello a alguien. Por negligencia mía, accidenté a alguien o asesiné a alguien, por negligencia mía. Pero yo voy en mi sano juicio, ¿no? Por negligencia mía, asesiné a alguien. Entonces, ese se tipificaría como, se establecería como una culpa. Porque usted no tenía la intención de matar a esa persona, pero por ser negligente y no revisar su vehículo, lo mató. Profe, como por ejemplo, un ejemplo, como el caso del trailero. Usted no lo vio, que el muchacho se quedó sin freno y se llevó a varios carros por delante y le dieron como cadena perpetua o algo así, y el muchacho pues... Pero ahí no estaba, o sea, no sé por qué lo harían así. Pero eso es en Estados Unidos, ¿cierto? Es otra ley. Sí, profe, Pero ese fue en otro país. La orquesta que mató a la indígena que estaba embarazada, eso sí fue aquí en Colombia. Sí, pero ahí hay culpa. Él no quiere matar. Un ejemplo, Sí. un ejemplo, el procedimiento del chofer de Martín Elías. Eso era una culpa. Aunque a él le demostraron otras cosas. A él le demostraron que él tenía la plena intención, o sea, no la plena intención de asesinarlo ni nada de eso, pero él excedió los límites de velocidad, él no respetó las normas de tránsito, él no, o sea, le sacaron otras cosas. Pero si él lo hizo fue porque Martín Elías dijo, ¿no cree? Sí, pero eso toca demostrarlo allá. Es como el culposo es el de la compañera que días mató a un señor intendente. ¿Supo ese caso? Sí. Ella tuvo la culpa, más no la intención. No hizo bien el manejo de armas y se le salió el disparo, pero eso le va a costar el puesto a ella y la destitución. Y, claro, pero no tuvo la intención, o sea, eso la puede salvar de la cárcel, pero más no de la falta. No, eso porque, es culposo, más no doloso. Porque ella debió prever eso, evitar eso, aplicar el decálogo de armas. Sí. Entonces, sí fue con culpa, ella lo asesinó con culpa, no con dolo, no con intención de matarlo, pero sí fue negligente, o sea, no supo hacer las cosas, fue negligente. ¿Señora?
Listo, entonces vamos a mirarlo aquí, miren. El dolo, pero es que el dolo viene, se puede, digamos, desmenuzar de muchas maneras porque el dolo trae muchas cosas. Está el dolo eventual, está el dolo, sí, pero el dolo siempre va a ser la intención de hacer las cosas. ¿Listo? Está el dolo, mire, el dolo directo de primer grado, el dolo directo es de segundo grado, ¿cierto? El dolo eventual que viene siendo ahorita el dolo cuando usted toma sus cervecitas y maneja un vehículo. Resulta que usted, desde que está tomando, usted sabe que tiene que ir a manejar. Entonces, sabe que puede pasar un accidente porque usted no va a estar en sus 5 sentidos. Entonces, sí hay una intención de manejar borracho y sabe que puede suceder un hecho. Entonces, ahí sí hay un dolo eventual. ¿Sí? En los otros casos, cuando estamos bien, sobrios, y se crea, falla es el vehículo, ¿sí? Los frenos, falla el vehículo, una falla mecánica, es con culpa, porque yo no tengo la intención de matarlo. ¿Sí? Listo, entonces el dolo, vamos a organizarlo siempre que va a ser la intención de hacerlo. Yo sí quería hacerlo, ese es el dolo. ¿Listo? Vamos más bajito. Ahora viene la preterintención, lo decíamos ahorita, en el caso que decía Yuri. El señor lo golpeó, ¿cierto, Yuri? ¿Yuri? Señor profe, qué pena. No, pero se escucha muy pasito. El señor lo golpeó y él se cayó. O sea, el caso fue así, profe. Estaban en las fiestas ¿en qué? ¿Cómo se llama eso? En Alpujarra. Listo. ¿Cierto? O sea, Discutieron. No, o sea, el caso fue así, lo que cuenta el muchacho y los testigos dicen que habían 2 grupitos tomando, el señor que falleció, que es pastor, y el que lo mató, ¿sí? Los que estaban, el señor que falleció se reunió con la familia, normal, tomando, y la esposa del asesino vino a hablar con el señor fallecido, ¿sí? Empezaron a hablar normal, el señor le faltó al respeto, entonces el esposo se metió a defender a la mujer. Cuando él se metió a defender a la mujer, el señor le sacó un puñal a tirarle al man y pues él por defenderse lo empujó, normal, y el señor de la borrachera que tenía se cayó. Eso pasó a 5 metros de la estación de policía. La gente fue a decirle a la policía de que había pasado, de que por favor pues que ayudaran, que tomaran carta en el asunto. La policía hizo caso omiso. No ayudó, no llamó al hospital, no fue a verificar qué es lo que había pasado ni nada. La ambulancia llegó, llamaron a la ambulancia nunca llegó. Al señor lo cogieron, lo alzaron y se lo llevaron para el hospital. El señor duró en el hospital alrededor de 8 horas, luego lo remitieron, convulsionó de todo. Cuando lo remitieron para la ciudad de Ibagué, para la clínica, para el Federico Lleras, el señor falleció a los 2 días producto a un paro cardiorrespiratorio. El asesino, o sea, el muchacho que lo empujó y eso, se presentó ese mismo día, como a las 6:30 de la tarde, 7 casi de la noche ya. Se presentó, dijo que explicó los hechos, explicó todo. La familia del señor, pues del que estaba en el hospital, estaba colocando la respectiva denuncia. A los 2 días se vuelven a presentar, dan el dictamen médico, pues que ya pues el señor había fallecido. Y pues el médico dijo que la causa de muerte había sido natural. Entonces el caso en ese momento se cerró, pero al asesino se reseñó, se hizo todo, pues porque yo estaba ahí presente. Sí. Se reseñó, se hizo todo normal. Cuando pues los familiares no quedaron conformes con el dictamen médico, pues porque obviamente si yo soy el familiar del fallecido, yo digo, si él no hubiera empujado a mi papá estaría vivo, ¿cierto? Entonces hicieron subir a los de medicina legal y los de la medicina legal dicen que producto a ese golpe el señor falleció. Entonces ahí, ¿de quién es el error o cuál es el paso a seguir? No, el muchacho que, digamos, que termina siendo el asesino, él puede alegar pues 2 cosas. Podría ser una exoneración de responsabilidad por una defensa personal, o en última instancia, si se le comprueba muy bien que sí fue producto de todo esto, podría alegar una preterintención. Entonces nos sirve para este ejemplo. ¿Por qué? Porque al momento de él empujarlo o golpearlo, él no quería matarlo, él no utilizó ningún elemento, ¿cierto? Pero lamentablemente ese golpe que se dio a la persona ocasionó la muerte. Entonces, en última instancia, aunque no es bueno, vuelvo y le digo que la preterintención no es tan buena
declararla. ¿Por qué? Porque es como decir, yo sí quería dañarlo, o sea, que usted sí quería cometer un delito, que es lesiones personales. Entonces lo van digamos, a indilgar por ese lado, ¿sí? Y el otro, la exoneración de responsabilidad sí sería mejor, porque saldría yo absuelto de todo. Entonces yo digo, no, es que yo me estoy defendiendo. Yo lo ataqué a él, pero en defensa, y yo estoy con las manos limpias, él tiene un arma, ¿cierto? Que es un cuchillo. Entonces es mejor la exoneración de responsabilidad. Más adelante la vamos a ver. Pero, Profe, señor, en ese caso que hizo la compañera, ahí no se puede capturar no se entrega a la persona, no se puede capturar. pero Solamente es que, solamente se toman los datos, sí, porque se sí, cae la captura. sí, no hay cómo capturar, porque yo le, o sea, lo que estaba explicando, disculpa, vale. yo le estaba explicando allá que solamente se puede capturar en flagrancia y orden judicial. El señor no está en flagrancia y tampoco está en una orden judicial ahí, no tiene una orden judicial. Lo único que puede hacer es individualizarlo y ya normalmente esperar el procedimiento. ¿Listo? Profe, otro ejemplo de otro caso. Resulta que ahí mismo en el pueblo se presentó otro caso que era de que una pareja iba caminando normal y se chocó contra otro muchacho, ¿cierto? Y pues el muchacho no le gustó que se hubieran como chocado, le pegó una puñalada al muchacho y pues como el muchacho tenía tantas amistades y eso, se fueron en contra del que le pegó la puñalada y lo dieron de apuñalada, le pegaron una puñalada en la parte, perdón por la moto, cerca al cuello, la espalda, y ese fue el capturado. Y el que se me fue la palabra. Propinó, sí, propinó. Sí. Propinó la primera puñalada, no lo capturaron, la policía lo dejó ir. Y en cambio, el que sí lo apuñalearon y la gente lo cogió y lo, mejor dicho, casi lo mata, sí lo capturaron y lo dejaron en la estación. ¿Por qué? Porque no capturaron a los dos. Sí tienen que capturar a los dos por lesiones, a los dos. No Riña sé. recíproca se llama. Sí, sí tienen que capturarlos, ambos. Nada más el informe lo pone a disposición y más nada, no hay nada de denuncia. O sea, fue mal procedimiento. Sí, hay algunos procedimientos aquí. Bueno, Profe, la explicación anterior, se me acordé de un caso en Santa Marta cuando trabajé allá. Resulta y pasa que dos sujetos hurtan una bomba de gasolina. La patrulla se le pega cuando anteriormente era la DT. Estaba yo recién llegado a Santa Marta. A la vuelta de 2 cuadras, la policía da con los dos sujetos. Uno de ellos saca su pistola y hace como que un tiro. El compañero reacciona ya con 2 tiros encima, o pongámosle uno, le propina 5 impactos más, 4 impactos más. Imagínense que la policía tuvo que pagar 300 millones de pesos a la familia, la tuvo que indemnizar, porque le metieron sevicia a ese procedimiento. Ya el man estaba reducido y le metió como 4 más en el suelo. ya tenía que Me quedarse quieto. acordé. Sí, y pues la pistola no está en ráfagas. Si fuera, aunque sea el fusil, uno puede decir, no, es que por el error, por un error invisible, se me fue y coloqué el seguro en, sí. Pero la pistola no, la pistola tiene que cada vez, entonces cada vez que usted va a agarrar el dedo y piensa para echarlo hacia atrás, es un dolo, digamos, es la intención de usted hacerlo. Imagina, 5 veces quiso matarlo. Sí. Complicado porque los abogados se pegan de todo eso. Esos casos los pelean los abogados porque saben que la policía es lo más fácil para sacarle plata. Es fácil, sí. Es fácil porque... Profe, ahí no puede pelear de pronto alguien la igualdad. No porque, pero no habría nada porque con un solo tiro usted ya puede, digamos, reducirlo, o con Pero dos. los dos, sí, pero profe, los dos están de igualdad en ¿cómo le dijera yo? En defensa, o sea, tanto el bandido como el policía. Pero hay una cosa que se llama, bueno, aquí no entraría porque no es un conflicto armado, pero digamos el derecho internacional humanitario. Cuando una persona ya no representa un riesgo para mí, ya no es mi enemigo, ya no tengo por qué, digamos, lesionarlo. Cuando la persona ya está reducida, ya no habría por qué hacerlo. Entonces ahí un abogado se podría pelear, porque dice, usted es conocedor de la norma del derecho internacional humanitario, usted sabe que cuando, digamos, el Tratado de Ginebra, pero, digamos, aquí porque es interno, pero entonces podría decir, el Tratado de Ginebra dice que un combatiente cuando ya reducido, ya no representa un peligro, digamos, para el contrincante,
ya no habría el por qué volver a disparar si ya estaba reducido, ¿cierto? Entonces, lo que se ve es un dolo, digamos, extralimitado, lo que se vuelve una sevicia, ¿sí me entiende? Usted le dice, ¿por qué quiso, ya cuando la persona estaba, aún cuando ya estaba reducido, aún cuando ya no representaba un peligro, quiso acabar con la vida, digamos, de esa persona? Viéndolo en el suelo, siguió disparándole, dañándole su dignidad humana. El abogado puede pelear mucho y en norma está bien lo que está diciendo. Tengo que tener cuidado con eso. Bueno, Otra cosa, profe. Sí, señor. Ahí el único que salvaría al policía es que hay manes que cuando están bajo efectos de alcohol o sustancias alucinógenas soportan hasta 4 o 5 tiros y no caen. Sí. Ahí lo que salva al policía es los testigos, porque ahí va a entrar el abogado de esa familia a demandar. Entonces van a decir los testigos, no, pero ese señor no caía y seguía disparando, seguía con las ganas de atentar contra la vida de terceros o del policía. Ya ahí lo que lo salva a uno, compañeros, es los testigos y que todos digan la misma versión, porque de resto no hay otra. Y que el procedimiento, lo digo por experiencia propia. Los testigos es lo que más vale en esos casos. Y que el procedimiento esté, digamos, más, o sea, bien hecho. ¿Por qué? Porque ahorita hay demasiadas cámaras, en todos lados hay cámaras. Y si usted de pronto presenta que sí, que la persona no caía, pero hay una cámara en la esquina de la tienda y ve que el señor ya estaba en el suelo, que tiró el arma a un lado y usted le siguió disparando, ahí sí. Entonces, los casos son todos, lo importante no es lo que suceda. En derecho lo importante no es lo que suceda, en derecho es importante lo que usted pueda demostrar. Lo que usted pueda demostrar es lo que sucedió. Si usted no lo puede demostrar, no sucedió nunca. ¿Sí? Entonces, no importa si sea, digamos, verdad o no, no importa si sea justo o no, porque a la final la justicia la da Dios, ¿sí? Lo que importante en el derecho es lo que usted pueda demostrar, lo que usted pueda argumentar, lo que usted pueda sustentar. ¿Se acuerda la película que veíamos, El Gran Debate? Que decía, mi contrincante no existe, porque solamente es una opinión contraria a mi verdad, ¿sí? El juez es Dios, es el único, ¿cierto? Pero aquí no estamos aplicando la ley divina, estamos aplicando la ley del hombre. Entonces, lo importante es lo que pueda uno demostrar. Si usted tiene un video, una foto, unos testigos, y no hay nada que le contraríe eso, eso fue lo que sucedió, aun cuando no sea lo que realmente sucedió. ¿Sí? Entonces, a veces decimos, pero es que esto fue lo que sucedió en realidad, pero no tiene cómo soportarlo. Y las pruebas son las que hablan por sí mismas. Otra cosa, las pruebas se recolectan en el lugar, en el momento que sucedió el hecho. Si le llega a pasar una situación, tomen las evidencias. ¿Listo? Muchachos, otra cosa. ¿Me escuchan bien? ¿Están bien? Sí, profe. Listo. Otra cosa, las pruebas existen en caliente. Las pruebas es en el lugar de los hechos, es en el momento que sucedió. No que, ay, el hecho sucedió a la 1 de la mañana, yo tengo pereza, vengo mañana y hago la anotación. Vengo mañana y tomo la foto, vengo mañana y busco el testigo, vengo mañana. No, las pruebas sí siempre se hacen en caliente, sobre todo los videos, sobre todo las fotografías, porque siempre está demostrado en qué tiempo se hizo. Eso guarda un registro. Siempre se demuestra en qué tiempo se hizo. Entonces, todas las pruebas, todo lo que a usted le suceda, si a usted le sucede un inconveniente en un momento, tome todas las pruebas que pueda en ese momento. No importa cuánto tiempo se demore hacerlo, no importa qué tenga que hacer, tómela todas las pruebas en el mismo instante. Si puede que otra persona le colabore o si puede, o de una vez asesórese con abogado en el mismo momento que están sucediendo las cosas. Siempre las pruebas van en el momento. Después ya no sirven, ya están contaminadas. Después alguien se adelantó y la cambió. Después alguien sacó primero las pruebas de él. Siempre las pruebas son en el momento. Bueno, vamos aquí a la culpa. Entonces, la conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción
al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser predecible o debió, espera que me tapa acá, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Entonces, digamos, yo sé que, que la fachada de mi casa está que se caen unos ladrillos, ¿sí? Entonces yo me salgo, yo me voy, dejo la fachada ahí. Yo sabía que se podía lastimar a alguien, pero yo lo dejo, eso no se cae, de aquí a que yo vaya al mercado no se cae. Resulta que yo me fui para el mercado y cuando vine, le cayó un ladrillo en la cabeza a alguien y lo mató. Es culpa mía, yo no tuve la intención de matarlo, pero yo debí verificar que mi casa no fuera digamos, a lesionar a otro, o que yo debí tener el deber de arreglar mi fachada, de arreglar mi casa. Entonces, es una culpa, ¿cierto? Lo del carro, el carro se quedó sin frenos. Yo debí verificar que el carro tenía o no tenía, digamos, el sistema de freno. Y si yo lo dejé, no, eso no pasa nada, eso tiene frenos, eso siempre tiene, ¿cierto? Resulta que si asesiné a alguien, pues voy a tener la culpa por no haber previsto lo previsible, ¿sí? Lo que yo debí verificar. Entonces es la culpa. Y aquí sí viene la preterintención. Entonces, yo tenía el propósito de cometer un delito determinado, pero el delito era menor y me excedió, ¿cierto? El resultado delictivo se excede a la intención de la gente. La persona no quiso matar al otro ciudadano, pero lo empujó, se cayó y se golpeó y murió. Esa es la preterintención. Pero sí tenía usted intención de cometer un delito más pequeño. Entonces, la preterintención tampoco es tan buena. Es mejor la exoneración de responsabilidad, ya la vemos más adelante. Entonces, cuando ustedes traten de desvirtuar algo o traten de demostrar que algo usted no tuvo la intención de hacerlo, nunca vayan a decir que usted tuvo la intención de hacer algo más pequeño porque se están echando la culpa. Algo más pequeño, pero se están echando la culpa. ¿Listo? ¿Sí, Yuri? Profe, entonces, un ejemplo como lo que está colocando ahorita del carro, un ejemplo, si yo voy en mi carro y saliendo de mi casa todavía tengo frenos, voy andando normal, y por X o Y motivo me quedo sin frenos y atropello a una persona, ¿ahí qué? Tiene que demostrar que tenía frenos cuando salió de su casa. Y usted tiene que verificar siempre su vehículo, el motor, antes de iniciar el viaje. ¿Sí? Entonces, ahí hay culpa. Ya ahí entraría, profe, un peritaje. Sí. Ya ahí vendría un perito especializado en automotores y verificaría si tenía razón, al cuánto tiempo exacto se dañaron los frenos. Para todo ahí, como quien dice, para cada plan hay una trampa. Entonces el hombre es el idóneo para eso, para hacerle el peritaje al vehículo y saber si es verdad o es mentira. Hay peritos hasta para saber si las luces iban encendidas en el momento del accidente o no. O sea, la ciencia ha avanzado mucho. Sí. Y lo que le decía yo ahorita, lo importante no es lo que sucede, lo importante es lo que yo pueda demostrar. Si usted puede demostrar que tenía frenos, bueno, pero si no lo puede demostrar, lo importante es lo que usted pueda demostrar. Tiene que buscar a alguien que le ayude a demostrar eso. Tiene que tener evidencias, pruebas. Usted puede contar la historia y puede ser la verdad, pero si no tiene cómo demostrarla, es una mentira. ¿Listo? Bueno, entonces la preterintención es el dolo, lo quiero hacer. La culpa, por ser negligente, por embarrarla, por no prestar atención, lo cometí. La preterintención tenía la intención de hacer uno más pequeño, pero se me fue la mano. ¿Listo? Vamos aquí. Bueno, ahora vamos a mirar la culpabilidad. Vamos a ver a quién yo puedo, la Fiscalía General de la Nación, que es el ente que hace la persecución judicial, ¿cierto? Entonces, ¿a quién ellos pueden perseguir? ¿A quién ellos pueden culpar? Entonces, tiene una persona que es imputable, es una persona que está situada en tiempo, lugar y espacio, sabe lo que hace, está consciente y sabe que es típico, sabe que la norma dice que eso es delito, sabe que es antijurídico. ¿Por qué? Porque sabe que eso va a ir en contraría de vivir en convivencia y eso lo que está haciendo contrario a lo que está en el orden jurídico, en la norma, en las leyes, ¿perdón? Y está haciéndolo con un dolo o con una culpa o una preterintención. Entonces, esa persona que es consciente, que tiene, digamos, conciencia, juicio, que puede estipular o puede decidir,
esa persona es imputable, a esa persona sí la puedo perseguir. Pero sucede una cosa, hay unas personas que no tienen esa capacidad. Entonces, esas personas son las inimputables. Entonces, son las personas que no tienen la capacidad de comprender que lo que le están haciendo es un delito, que está mal hecho. Entonces, esa persona no la va a poder perseguir. El órgano, el ente, digamos, que hace la persecución judicial, que es la Fiscalía General de la Nación. ¿Listo? Entonces, ¿a quiénes son? A un niño. A los niños no lo vamos a poder, digamos, condenar con esta ley. Lo podemos perseguir a algunos jóvenes y adolescentes en la 1098, ¿cierto? En el Código de Infancia. Pero aquí en esta no lo vamos a perseguir. Ellos todavía no están en la capacidad completa de las decisiones que toman porque son inmaduros psicológicamente, porque ellos no saben todavía qué es en sí, en realidad, lo que quieren de la vida. Entonces, ellos no los vamos a poder judicializar o condenar con esta ley. ¿Listo? A un indígena que nunca ha salido... Profe, no lo escucho. ¿Me escuchan? ¿Los demás? Sí, señor. Listo. Sí, Fuerte y claro. Listo. Entonces, tiene que mirar el internet. A un indígena que nunca ha salido a la sociedad, él no conoce el idioma, no conoce la cultura, no conoce la tipicidad del delito porque él nunca ha visto la ley, no conoce la antijuricidad porque él nunca ha vivido en sociedad, no sabe que eso va en contra del orden jurídico, él no conoce la culpabilidad porque en la etnia donde él está, eso se hacía y eso era normal, la moral de allá permitía eso. Entonces, él no conoce ni la tipicidad, ni la antijuricidad, ni la culpabilidad. Esa persona no tiene el raciocinio, no tiene el juicio para saber que lo que está haciendo está mal hecho. Un ejemplo, un indígena de esos sale mascando coca, trae coca y trae un cosito con coca machacada, ¿cierto? Para nosotros, el orden jurídico de nosotros, las personas no pueden andar con coca por todos lados, ¿cierto? No pueden, digamos, mezclar eso y llevar eso es una sustancia que está prohibida, ¿cierto? Pero él no sabe que esa ley existe, él no sabe que esa ley existe y que eso es prohibido. Él no sabe que ese delito existe, que es típico. No sabe que eso va en contra de la norma, que es antijurídico. Y no sabe que él es culpable porque está haciendo eso. Porque a él le pregunta, bueno, ¿por qué hace eso? No, normal, yo estoy cargando, esto es mío, yo lo saqué de mis hojitas, ¿cierto? Entonces, esa persona sería inimputable. Esto tiene que demostrarse, ¿no? Eso lo tiene que demostrar, digamos, la defensa, que la persona es inimputable, o lo tiene que esclarecer el policía o el fiscal o quien vaya, digamos, a indicarle un delito. Tiene que verificar que la persona sea inimputable y pues no habría razón de hacerlo, porque la persona no comprende que eso es un delito. ¿Listo? La persona que tiene un trastorno mental, entonces, él no está ubicado en espacio, no sabe ni dónde está, no está ubicado en tiempo, no sabe ni qué fecha es hoy, ¿sí? No está ubicado en modo, lugar, no sabe ni qué es lo que está haciendo, no está en su juicio, no está en sus 5 sentidos, porque es una persona que tiene trastornos mentales, esquizofrenia, no sé, hay muchas. Digamos, loco, es una persona que está demente, que es loca, ¿listo? Ellos tampoco serían imputables, no le puedo decir esto es delito porque él no sabe lo que está haciendo, ¿listo? Y una persona que tiene una dificultad intelectual o cognitiva, por ejemplo, los niños Down, las personas Down, los autistas, ellos no comprenden que lo que está haciendo está mal hecho. Entonces no podría indicarle un delito, ¿cierto? Profe, un ejemplo, no sé si alguien vio las noticias, no sé, o escuchó, de una madre que lanzó hoy al hijo al río Cauca, creo que fue, que estaba en la baranda del puente normal y tiró al niño. Y pues la gente que estaba por ahí se tiró y rescató al niño. Sí. 41. Eso es intento de homicidio. Demencia. Pues, Sí, porque tocaría mirar. Lo que yo vi eso, dicen que lo que dice el testigo, un señor, que ella estaba en la baranda normal del puente con el niño y lo tenía en la baranda. Y que ellos siguieron caminando, pero pues obviamente pues mirando a ver qué era lo que iba a suceder, pendientes de la situación. Cuando ya ellos iban a terminar de salir del puente, vieron que ella lo sacó, o sea, de la baranda y lanzó al niño. Y el niño tiene alrededor como de 7, 8 años, pues se le ve por la estatura del niño y todo. Y lo tiró y pues cuando la gente arrancó a correr a mirar qué había sucedido, pues veían que el niño pues estaba chapaleando y se estaba ahogando. Entonces el señor que se lanzó pues rescató al niño gracias a Dios y pues gracias a Dios salió ileso. O sea, ahí entra 901 o que no sé. No, pues el niño está muerto y es una tentativa de homicidio, pero toca mirar el defensor de la muchacha,
¿qué puede determinar y qué puede sacar? Si a ella le demuestran que hay 6 una... años. O sea, y que se va con médico para mirar si ella es psiquiátrica o tiene alguna enfermedad mental, ¿sí? Sí. 9:41. Ujú. Sí. Y si él puede demostrar eso, que ella no respondería, digamos, judicialmente. Lamentablemente Sí, no pero sé. porque imagínate que yo tengo una conocida que ella hizo lo mismo acá en el puente allá iba, en el puente de la vida. Ella tiene un niño, el niño tiene como 2 añitos para cumplir 3, y ella se fue para el puente a tirar al niño. Y pues gracias a Dios llegó la policía a tiempo y todo, y se llevaron el niño y se lo dieron a la tía, o sea, a la hermana de ella. Y ella sí se la llevaron para un lugar en donde los tratan a ellos. Ujú. Un centro de reposo. Pero tiene que demostrarse. Tiene que demostrarse que la persona sí tiene eso. Si no hay pruebas, estaría capturada normalmente. Profe, Profe, una pregunta. entra a tratamiento y ella sale, ¿ella puede recuperar el niño o no lo puede recuperar? Creo que no. No, es muy difícil. Es muy difícil que usted demuestre que completamente ya superó ese trastorno y que ya está en capacidad de mantener un niño. Es muy difícil. Y eso quedaría en manos del bienestar y todo eso por la Sí. custodia del niño. Y ella le Sí, haría un porque el seguimiento. bienestar le dio la custodia a la hermana, o sea, a la tía del niño, y en ese momento lo tiene la muchacha. No podrían Y la devolverse. mamá del niño ya salió, está trabajando, está bien por el momento, pero pues ella dice que quiere recuperar el niño. Entonces la pregunta es, ¿podría recuperar el niño o no lo podría recuperar? Si le demostraron que No. tenía problemas, ¿no? Tiene que demostrar que ya no está loca. No, pero igual así demuestre que no lo esté. No, es muy complicado realmente que vuelvan a dar la custodia Claro. de un niño principalmente cuando hay uno de estos casos, porque puede que se repita o puede que no. Sí. Entonces, y siempre va a estar lo malo de primero. Sí. Y una cosa, los derechos de los niños son menos o más o igual que los de los ciudadanos. Más, Eso era lo que hablábamos la vez pasada, la equidad. Sí, profe, más que los de uno, los más de los que un adulto. Sí, va a estar por Profe, ahí le encima. colocarían como una... El beneficio del Una niño región de prevalece por tratamiento. encima de lo que quiera la mamá. Y si ella ya demostró Exacto. que no está en capacidad de tenerlo, prevalece el bienestar del niño. Además, la persona que lo tiene en custodia puede asesorarse y puede estar siempre afirmando que está mejor con ella. ¿Listo? Bueno, ahora sí, Ok. vamos. Bueno, ¿cómo se realiza la conducta, el delito? Entonces, los particulares lo hacen por acción o omisión. O sea, ellos actúan y cometen el delito o tenían que hacer algo y no lo hicieron, es una omisión. ¿Listo? Cuando no lo hicieron, entonces cometieron una omisión. Pero los servidores públicos lo hacen por acción, omisión y extralimitación. Entonces, por acción, mataron a una persona, digamos. Por omisión, no hicieron algo que debían hacer y sucedió un hecho, ¿cierto? Por extralimitación, lo que sucedía con el muchacho que disparó el arma 5 veces, se extralimitó en su función, ¿cierto? Por eso van a cometer el delito. Acción, omisión y extralimitación. ¿Listo? Ahora vamos a ir los personajes. Entonces, ¿quién es autor? Autor es quien haga el hecho o quien determine a otro hacerlo. ¿Listo? Coautor es cuando nos dividimos el hecho. Entonces yo le digo a Yuri, vamos a robar un banco. ¿Listo? Usted va a estar pendiente del rayo. Yo soy el que voy a ir al cajero y lo voy a amenazar. ¿Listo? Tamara, Wendy, va a manejar el carro. ¿Listo? Juan Manuel va a dañar las cámaras. ¿Listo? Cristian va a asesinar al vigilante. Cada uno hizo una cosa, pero todos estábamos unidos para lograr el delito. Todos somos coautores de ese delito. ¿Listo? Profe, ¿cómo lo que hacen? Qué pena que lo interrumpa tanto. Eso es lo que hacen como los tarjeteros, ¿cierto? Los tarjeteros que hacen, ellos es como una banda de 4 o 5. Ellos se van a viajar, normal, un ejemplo, se van para Valledupar, ¿sí? Cargan por lo menos tarjetas de Bancolombia, Banco Agrario, de todos los bancos. Entonces ven a una persona indefensa, entonces ¿qué hacen? Ellos entran, bloquean el cajero con una tarjeta, no voy a explicar cómo. Sí. Entran, bloquean el cajero, ven que llega la persona pues que no pudo retirar, ¿cierto? Ellos están ahí haciendo supuestamente fila, pero pendiente pues de la clave que digite la persona. Digita la clave, dice, no, es que el cajero está dañado y sale, entonces le dice la persona, o sea,
El ladrón llega y le dice a la persona, no, pues espere, yo intento mirar si puedo. Y la persona entra normal, saca pues la billetera supuestamente que sí pudo retirar y sale con la plata. Y dice, sí, mire, sí puede retirar, venga, le ayudo. Ahí, ¿qué hacen? Hacen el cambiazo. Ahí por lo menos, ¿qué delito ingresaría, profe? Cambian la tarjeta, se van para otro banco, retiran el dinero y se van. Pero entonces hay varios cómplices. O no sé si se hay un hurto y ese hurto es en coautoría. Y es diferente, por ejemplo, cuando usted lo investigan por ser autor a ser coautor, porque el coautor le ponen más pena, le suben la pena, es un agravante. ¿Por qué? Porque estamos siendo una banda, estamos organizándonos todos y cada uno tiene una función. Entonces, esto es más peligroso para la sociedad, porque todos unidos hacemos un hecho, ¿cierto? Es más peligroso. Entonces, habría una antijuricidad más fuerte, digámoslo así. Entonces, sí, porque siempre está el que maneja el carro que está pendiente en cualquier momento de que hagan el cambiazo, ¿no? El otro es el que va y bloquea, el que va y entra al cajero, bloquea y se mete al carro para que pues no dar boleta, como dicen por ahí. El otro es el que hace fila. El otro es el que hace fila, está pendiente de la digitación de la clave y es el cambiazo. Al realizar el cambiazo, se van en el carro los 4 y el otro que no ha salido del carro es el que va y retira el dinero y se van contentos supuestamente. Sí. Entonces, eso es una coautoría. Entonces, digamos un ejemplo. A un autor por hurto, a un autor le dan 3 años. A un coautor por hurto le dan 4. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí es importante saber qué es autor y qué es coautor. ¿Por qué? Porque al ser coautor le va a subir la pena, le va a agravar el proceso. ¿Listo? O sea, el autor es como el que dice, vamos a hacerlo de la siguiente manera y da las órdenes y eso. ¿Sí? Es como el jefe, por decirlo así. ¿No? ¿Me equivoco? Autores, por ejemplo, yo digo, voy a matar a Yuri. Y yo agarro el arma y la mato. Yo soy un autor, ¿listo? Pero autor también puedo decir yo, Juan, le pagó 5 millones de pesos y mata a Yuri, ¿sí? Él es autor porque la mató y yo soy autor también porque yo le pagué a él, ¿listo? O sea, el otro ingresa como cómplice. No, eso es un error que tenemos. Ambos serían autores. Y aquí no habría autor. ¿Señor? El otro, o sea, un ejemplo, usted por enviarlo y el otro por hacerlo. Sí, los dos son autores. Listo. Otra cosa es que yo le diga, vamos a matar a Yuri. Entonces yo vigilo que no venga la policía y usted la mata. Y yo arranco la moto y usted se sube. Ahí ya sería coautoría. Porque yo estoy participando, los dos están participando, ¿cierto? Y estamos designando funciones. Y de esa función depende si logramos el hecho o no. Entonces, ahí sería coautoría. Si yo hago el hecho solo o determino a otro, ya eso sería autor. Ya hay que identificar cuándo es autor y cuándo es coautoría. La coautoría es cuando nos dividimos. Todos vamos a hacer un pedacito de la función. Profe, señor. Coautor es como cómplice también, ¿cierto? No, el cómplice viene más abajo. Ya. El cómplice es como que el que vio la acción y no dijo nada, ¿sí? Mira, el cómplice viene aquí. Entonces, aquí en el delito tiene los autores, si se divide la función, son coautores, pero si hay una persona que interviene antes o después, pero no depende de él ese delito, o que se cumple ese delito, o sea, no le partieron el pedacito de la responsabilidad, sino que antes o después ayudó en algo, o antes o después dejó que pasara algo, es una persona cómplice. ¿Cierto? Un determinador, el partícipe de un determinador es quien no realiza el hecho. Por ejemplo, yo tengo la idea de robarme un banco. Y yo le digo, Yuri, Juan, mire, les tengo esta idea de robarme el banco. Tome, se la entrego. Cuando ustedes quieran lo roban y si ustedes lo roban, me dan alguito. Pero yo no sé cuándo va a suceder. Yo no ayudo a que suceda, sino que yo tengo la idea, ¿cierto? Yo determiné, ¿cierto? De mí no depende si se logra o no se logra. Y, digamos, yo de cierto modo fui quien vi para que sucediera. ¿cierto? Profe, o sea que uno puede incurrir en un delito por eso. Un ejemplo, si yo digo, ay, este almacén está fácil de robar, se puede hacer de esta manera y de esta manera, y van y lo hacen. Ellos dicen, no, es que Yuri nos comentó que se podía hacer de esta manera y así. Y ellos pueden decir, Yuri fue la determinadora. Y por ponerlo usted como determinadora, usted lleva más pena que ellos.
Y como ellos van a ayudar con la justicia, entonces a ellos le disminuye. O sea, por una simple charla uno puede ir a la cárcel, por decirlo así. Pero ellos tienen que demostrar lo que usted lo dijo. También. Ok, pues difícil, sí. Porque uno muchas veces en una charla una dice, robemos ese carro de valores, hagámoslo así, así, ¿sí de cuánto? ¿Sí me entiendes? ¿Cómplice quién es? Pero pues, simplemente puede echar. Sí, el partícipe cómplice quién es. Digamos, va un mototaxi que no sabe que se va a cometer un delito, va el mototaxi y de repente ve que sucede, ve que están robando a una persona. Y él se para en la esquina y le dice, venga, móntese. Él no conoce a la ciudadana, él no pertenece a la banda, él no se dividió con él la función, pero ayudó después de que se cometió el delito. Entonces, es un cómplice. Profe, pero si él no sabía que estaban cometiendo el delito, un ejemplo. Si él ve un ejemplo, usted va y mata a una persona y yo soy mototaxista y yo voy y lo recojo a usted en el lugar del crimen, pero yo no lo veo usted ensangretado, no veo que usted está matando a la persona y yo voy y lo recojo normal, como y corriente. ¿Y qué? Tiene que demostrar que usted no lo vio con un video donde ve que sucedió el hecho y lo recogió más adelante, pero no sabía. Y tiene que demostrar que no conoce a la persona y tiene que demostrar que no se dividieron la función. Tiene que demostrar su inocencia. Porque en realidad habría culpa. En realidad sí habría culpa. ¿Cierto? Pero le apago el micrófono a Hilda. Listo. Entonces, lo importante no es lo que suceda, lo importante es lo que yo pueda demostrar. ¿Cierto? Ahora vienen las ausencias de responsabilidad. Estas son muy importantes. Entonces, para yo poder decir que no, digamos, para yo poder demostrar que no voy a responder por ese delito, porque lo que yo estaba haciendo no estaba mal hecho, digamos. Entonces, un caso fortuito, yo lo tengo aquí en la mano del hombre. Es algo que se puede predecir y que si se puede predecir, se puede evitar. Por ejemplo, un accidente de tránsito es un caso fortuito. ¿Por qué? Porque yo pude verificar mi carro si estaba o no estaba fallando, y si estaba fallando yo podía no andar ese carro, ¿cierto? Entonces yo podría tener el control de evitar esa situación. Es un caso fortuito, ¿cierto? Ahora viene la fuerza mayor, y yo lo tengo estipulado como la mano de Dios, porque es algo que yo no puedo predecir y yo no puedo controlar o no puedo evitar. Un ejemplo, un huracán. Yo no sé cuándo va a suceder un huracán. Digamos que yo puedo predecir que va a suceder un huracán mañana. ¿Cómo lo voy a controlar? No puedo, es una fuerza mayor. Un terremoto. Yo no puedo predecir un terremoto. Digamos, una suposición que yo pudiera predecir un terremoto. ¿Cómo lo voy a controlar? Yo no puedo, no tengo el poder, la fuerza para controlar un terremoto. Es la fuerza de Dios, es la fuerza mayor, es la mano de Dios. Sí, Profe, sí. o sea, perdón, un ejemplo es que yo me vi una película donde unos muchachos de una universidad se iban en un avión y a uno de ellos le entró como la desesperación de que el avión se iba a caer, de que el avión se iba a caer y que se iba a caer y que se iba a caer. Entonces él empezó a armar revuelta y todo, y se bajó del avión, hizo que todos se bajaran y todo. Pero los que no creyeron se fueron en el avión y en el momento de despegar el avión explotó. Sí. ¿Cierto? Es un caso fortuito. Es un caso fortuito porque él pudo predecir y lo pudo controlar. O sea, el accidente de un avión es un caso fortuito. El accidente de un carro es un caso fortuito. La caída de otro caso fortuito. O sea, todas las cosas que yo pueda evitar, que sean del humano, por un error de alguien, y que yo si lo puedo predecir, lo puedo evitar, es un caso fortuito. ¿Cierto? Una fuerza mayor es algo de la naturaleza, algo de Dios. A veces dicen, por ejemplo, yo no asistí a la reunión por una fuerza mayor. ¿Cuál fue la fuerza mayor? Que mi vehículo se dañó. No es una fuerza mayor, es un caso fortuito. ¿Cierto? Pero si dicen, no, es que no asistí a la reunión por una fuerza mayor. ¿Cuál fue la fuerza mayor? Es que está pasando un huracán, ¿sí? O hay una tempestad que levantó todos los autos de la carretera. Eso es una fuerza mayor. Es diferente el caso fortuito a la fuerza mayor. Estos dos casos son exoneración de responsabilidad. Entonces, si yo puedo demostrar que fue por un caso fortuito o que fue por una fuerza mayor que sucedió algo, yo estoy exonerado de responsabilidad. Entonces, no me pueden condenar. ¿Cierto? Ahora viene otra, por un deber legal. Entonces, yo veo que alguien está asesinando a una persona, yo voy uniformado de policía, yo le
le digo que tire el arma, digamos, ¿sí? Pero él no lo hace y va a atentar contra mi vida, entonces yo le disparo. Cuando yo le disparo, yo cometo un homicidio porque yo mato a esa persona. Es un homicidio como cualquiera, ¿listo? Pero la ley me ampara a mí y me dice que yo estoy cumpliendo un deber legal porque mi deber es proteger a los demás y por eso yo lo maté. Entonces, por esa muerte yo no pago, yo quedo exonerado de responsabilidad. Pero tantos policías que han visto que están defendiendo a una persona y los matan, o sea, matan al delincuente y van a la cárcel por defender a la otra. Vuelvo y digo, no es lo que suceda, es lo que yo pueda demostrar. De pronto tuvo una mala defensa, un mal abogado, de pronto la embarró, se equivocó en cómo presentó digamos, el informe de cómo se defendió, ¿sí? Es una mala defensa. Lo importante en derecho... cámara por ahí, sí. una cámara mal. Prácticamente lo que yo he escuchado pues, de los policías y eso es que todo se basa en el informe, en lo que uno escribe en el informe. Asimismo, pues, para la defensa y pues que uno en la audiencia y eso pues tiene que decir prácticamente lo mismo que dijo en el informe, no se puede agregar ni se puede decir menos de lo que sucedió pues en el caso. ¿sí? Y lo que le digo, las pruebas son en el lugar, en caliente. Entonces, si una pregunta, ¿y si hay desigualdad de fuerza? Tiene que demostrarlo. Todo, o sea, no vamos a ir a los juicios, a la sentencia, o no vamos a ir a los casos, ¿por qué? Porque todo es demostrable, todo es demostrable. Usted puede demostrar que es culpable como puede demostrar que es inocente. Lo importante son las pruebas. Lo importante no es que ante los ojos de Dios él sabe que yo actué bien, no. Vea, y otra cosa, profe, perdón. Sí, señor. Lamentablemente en este país es a quien matemos. Si vamos a matar a un sobrino del presidente Álvaro Uribe, vamos a ir presos. Si vamos a matar a un sobrino del presidente Gaviria, nos van a hacer ir presos. Si matamos al chirrete que nadie le para bolas y apenas tiene por ahí un tío, no nos vamos a ir presos. O sea, en este país lamentablemente es cuánto valés. Y así mismo nosotros los policías pagamos porque todo es la política y todo son las influencias. Lamentablemente es así. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que el joven, sí, el tirrete, digámoslo así, él no tiene los recursos para demostrar, o el familiar no tiene los recursos para demostrar. En cambio, esas familias que son pudientes tienen los recursos, las influencias y los favores, o digamos el poder, para demostrar completamente que usted fue culpable. O muchas veces si no es culpable por hacer pagar a la otra persona por el asesinato, lo hunden. Lo importante, Sí, vuelvo y digo. Buscan las pruebas, buscan testigos, buscan los abogados de la estrella, a los abogados más duros del país que tienen las mejores relaciones y hunden al policía. No hayan pruebas, no hayan testigos, compran pruebas con tal de hundir a la persona. Lamentablemente en este país depende a quién le disparemos y depende a quién capturemos. Por eso vuelvo y digo, lo importante no es lo que suceda, es lo que usted pueda demostrar. Esta no es la ley divina, es la ley del hombre. Aquí es por lo menos hay un policía que haga un buen procedimiento pegado a la norma, con las cámaras a su favor, con los testigos a su favor, por haberle dado a un sobrino de estos señores, ya que nombramos, un traslado, nos mamamos, para que ese señor se sienta medio satisfecho y diga, bueno, por lo menos lo hice trasladar. Pero bueno, la sacamos barata a una destitución o a una cárcel. Un tumaco en el encar le queda chiquito. Sí, eso, correcto. Entonces, bueno, pero entonces volvemos y decimos, es que no, el problema no es el derecho, el problema no es la ley, el problema es que usted no sabe defenderse, usted no consigue un buen abogado, usted no consigue las pruebas en el momento, no mañana, pasado mañana, o esperemos que me llamen a la investigación, esperemos que me llamen a la apertura de la investigación. No. Las pruebas son hoy mismo. A usted le pasó el hecho, hoy mismo comienza a organizar su defensa. Si lo llaman en 3 años, usted tiene 3 años para prepararse. Entonces le dicen, no, es que cuando me llamen, miramos a ver qué hacemos. Así conseguimos abogado. No. El mismo día llame, consiga al abogado, busque las pruebas y tenga su defensa. ¿Sí? Y nunca dé una declaración, nunca vaya a hablar, nunca diga nada sin haber realizado su defensa primero y haber hablado con su abogado qué es lo que él va a argumentar, porque todo lo que usted diga puede ser utilizado en su contra. Nunca vaya a opinar, nunca vaya a decir nada, ¿sí? Entonces, usted dice, no, me adquiero a mi derecho de callar. Guardo silencio.
No, pero es que usted tiene que presentarse hoy y tiene que decir y tiene que... No, no, hasta que no tenga mi abogado, hasta que yo no esté asesorado y tenga mi defensa, no voy a hablar. No, es que no coman de cuenta. Está en juego su vida, está en juego su libertad, está en juego su trabajo, está en juego su economía. No, defiéndase. Entonces, en caliente buscan las pruebas, en caliente buscan abogado. ¿Qué puedo hacer? Abogado, ¿qué vamos a hacer? Listo. Y consigan un buen abogado, porque a veces ahorramos centavos para gastar pesos. A veces buscamos la economía, pagar poquito, ¿sí? Y en realidad lo que perdemos es más dinero. Muchas veces también pasa, digamos, hasta en el estudio, a veces uno lo más económico o, sí, es lo que tenemos y estamos perdiendo la oportunidad de tener algo más valioso, digámoslo así. Así es también en el derecho. Es consigamos un buen abogado. Como cuando compramos un carro modelo 98, todo Más estartalado, barato. porque hay carros 98 y tenemos la posibilidad de comprar uno más nuevo, pero por ahorrarnos una plata, después estamos haciendo taller y comprando repuestos en todos lados, así, algo parecido. Sí, es verdad. Entonces, lo importante es que hoy tengamos claro que en derecho no es lo que sucedió. En derecho no es que ante los ojos de Dios vemos, no. En derecho es lo que usted pueda demostrar. Sí, Yuri, ¿qué vas a decir, Yuri? Profe, es como el caso de mi papá. Mi papá era conductor de Bolivariano y él normal le venía de la ruta Ipiales Pereira y lo cargaron de droga, ¿cierto? Él normal, él siguió su rumbo, más adelante encontró a dos policías por la carretera, les hizo cambio de luces, es la versión de mi papá, ¿no? Se le hizo cambio de luces, se bajó, le explicó a los policías que lo habían cargado, les explicó en dónde lo habían cargado, dónde estaba la droga, los policías ingresaron al vehículo, se dieron cuenta de que sí estaba cargado, a mi papá lo esposaron, no le leyeron derechos, normal, lo cogieron, lo esposaron, se lo montaron en la camioneta y el bus con los pasajeros se lo llevaron para la plaza. Allá descargaron a mi papá, nunca estuvo presente en el procedimiento, nunca. A él después, como a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, lo llevaron a la plaza ya con toda la droga esparcida. Mi papá nunca supo si en realidad era toda la droga que le dijeron ni nada. Nunca preparamos una defensa, nunca porque pues no sabíamos, porque mi papá, pues nunca en mi familia habíamos tenido un problema de esa magnitud. Y pues ahorita, gracias a los policías y gracias a la versión de los policías, y pues a la inteligencia de nosotros por no saber pues del caso, de esos casos ni de saber cómo actuar, él está ahorita pagando una condena de 22 años. Sí. Porque lo importante no es Claro. lo que haya sucedido, es lo que demuestre y él no pudo demostrar que fue así. De pronto Exacto, él no no tuvo, pude sí. mostrar nada porque pues nosotros no sabíamos, nunca habíamos tenido un problema, mi papá pues un Porque hombre de muy pronto se bien, confió. y de familia y todo, y pues a él los posaron porque pues él dijo, ¿no? Pues que yo le hice cambio de luces a los policías, se los dijo en la audiencia, lo dijo, yo le hice cambio a ustedes, lo señaló, les dije, yo les hice cambio a ustedes, yo me bajé, o sea, yo tengo 6 hijos, o sea, ¿por qué me hacen este daño? ¿Por ganarse en una platica, por ganarse en un permiso? O sea, ¿por qué lo hacen? Pues legalmente sí tenían que capturarlo a él porque era el que llevaba el vehículo. Tenían que capturarlo. Pero él tiene que demostrar quién fue el que le entregó, qué fue lo que sucedió, o sea, todo eso demostrar. Ese es el problema, profe, ese es el problema porque los que lo cargaron obviamente no se van a ir en el bus. ¿Cuál es el otro error que cometió la policía? A mí me gusta la policía, ¿sí? Y desde muy pequeña. Pero acá entró No, a no, ser tú no tienes que decir la policía, disculpa, Entró Reina, a tú ser tienes que decir policía. los policías. Esos, Sí, ellos. no la ellos. policía, Bueno, ellos. Exacto, ellos. bueno, perdón, sí. Un error. Bueno, el intendente y el patrullero, ellos dos cometieron el error de no haber tomado los datos de todos los pasajeros. Yo como policía me meto, me pongo la... Lo que pasa es que la norma dice, Yuri, lo que pasa es que la norma dice que yo no puedo... Lo primero que hago. No, en la norma dice que yo tengo que capturar al propietario del vehículo. Sí. Porque si nadie se va a echar la culpa. Entonces, sí, exactamente. Uno captura, pero ¿cuál es el debido proceso, profe? Pues no sé, no soy policía, pero pues me pongo las botas y así lo haría yo de esta manera, ¿no? Capturo pues al individuo, al señor, le pido cédula a todos los pasajeros, miro antecedentes y pues miro a ver que de pronto quien tenga, no sé, alguna irregularidad, se me fue la palabra, no la puedo decir. Sí. Irregularidad. Exactamente. En el bus iba un señor, mi papá dice que es de tez morena, muy morena, que iba ahí, sin maleta y sin nada, iba sentado en la silla de adelante.
Pero entonces no le pidieron documentos a nadie, sino que simplemente hicieron bajar la gente del bus y los montaron a otro bus. Y ya, ahí quedó el caso y mi papá fue capturado a pagar los boletos. El policía le va a preguntar, usted es el dueño del bus, ¿cierto? Sí. ¿De quién es esta maleta o esto que está aquí? Y el dueño del bus le tiene que decir de él, tiene que señalarlo. Y tienen que entonces ir a verificar si en realidad es que lo que pueda demostrar. Profe, eso fue lo que le hizo la policía. La policía lo capturó, se lo llevó en la camioneta y ya. En los derechos que se le dan a la persona como capturada está en la llamada. Entonces ahí debió haber llamado a mi papá no le dieron nada de derechos, o sea, lo capturaron ahí, se lo llevaron en la camioneta simplemente por el hecho de decir que llevaba eso ahí. Sí, es un error. El problema de tu es que no tuvo cómo demostrar con un buen abogado que él es inocente. Sí. Lamentablemente toca comprar. A eso voy, que nosotros como no sabíamos, no nos asesoramos de un buen abogado, lo que decía ahorita el profesor, preparar la defensa. Nosotros nunca hicimos eso. Mi papá, ¿qué hizo? Él fue y habló habló lo que sabía y todo. Nunca se habló con un abogado, sino como hasta los 4 días que conseguimos un abogado allá, que nos lo recomendaron, que había sido un ex policía. Ya. Pero entonces... Sí, pero tu papá, ¿cuántos años lleva? Disculpa. Pregunta, ahí no se puede hacer retención de personas. Mi papá lo condenaron a 22 años. No. ¿Cuántos lleva de estar retenido? Lleva 4 años. Lo condenaron a 22 años por 50 kilos de cocaína. Pero ya él se allanó a cargo, ya él dijo que sí había sido él. Es que mi papá dice que él nunca aceptó cargos. El abogado que tiene en ese momento dice que sí, que él aceptó cargos. Estamos esperando la apelación. Claro, porque para que el abogado demuestre eso, tiene que haber una firma de tu papá, donde él acepte que sí para que le rebajen la pena. Pero claro, y para que lo hayan condenado, solo que se haga cargo. Sí. O el fiscal, o no aceptó cargo nunca, pero el fiscal pudo demostrar que todo era probable, que él era culpable y él nunca pudo demostrar su inocencia. Y si no puede demostrar su inocencia, la lleva. Pero ahí no se puede hacer retención de personal. ¿Una qué? Retención de personal, no sé cómo para, si, como dice la compañera, el papá hace el cambio de luces, los señores patrulleros vienen a hacer el procedimiento, digo yo que como no es debido, porque ella dice que no le leen los derechos ni nada, entonces lo que hacen es que lo detienen a él solamente y al otro personal lo que hacen es que lo pasan para otro vehículo. Porque es que él tiene que decir, venga, esta carga que yo llevo aquí es de ese señor. Derecho cambio de luces, puede haber dicho lo que sea, pero si no tiene cómo demostrar, es la palabra de él contra los policías y eso es algo muy, muy difícil, porque si él no culpa a una persona que él sepa que fue, él es el que va a pagar los platos rotos. Porque ante la ley, ¿cómo quedó él? Como que él estaba haciendo el hecho y se arrepintió y se entregó. Claro. Sí, pero es que de pronto la persona que dice el señor que el sujeto que iba sin maleta, iba sin nada, de pronto él era el que iba pendiente al momento de haber cargado el bus y estuviera pendiente de que la droga llegara a su destino, ¿sí? Pero no hay un señalamiento. Si él no lo señaló y él no dijo, él es el dueño de la carga y el otro, no hay un señalamiento. Y en la norma dice que yo no puedo retener a todos los ciudadanos porque, mire, le voy a poner un ejemplo pequeñito. Digamos que en ese bus vaya un empresario y vas a hacer una reunión ese día, que en ese momento, en esa reunión, el señor se va a ganar 1.500 millones de pesos por ese trámite que va a hacer en ese día. Se va a ganar 1.500 millones de pesos. Y usted va a retenerlos a todos porque usted quiso, le dio la gana de retenerlos a todos para verificar de quién era, ¿cierto? Pues, profe, digo yo que en ese momento todos son sospechosos, ¿no? Sí, pero es que la norma ya está estipulado. La norma está estipulado. Si no se encuentra de quién es, se toma al que lleva el vehículo, al dueño del vehículo. ¿Por qué? Porque él tiene que saber quién es el que ingresó a su vehículo cosas. Y si él no lo señala, no lo demuestra, él es el dueño de las cosas. Lamentablemente, muchos señores de los que manejan buses le montan tantas cajas y tantas cosas que van a poner a revisar. Y las empresas deberían tener sus perros, sus perros guía canino para que olfateen, para todo eso. Pero las empresas, por ahorrar, siempre se rompe el eslabón por la cadena más. La cadena se rompe por el eslabón más pequeñito. Por el eslabón más pequeñito. Entonces,
le tocó al señor conductor pagar los platos rotos en caso de que él no sea el culpable. Sí. Y no puedo retener a todos, porque yo no puedo perjudicar a todos por una persona. Entonces, vuelve y sale la Constitución. Prima el bien general por encima del particular. Entonces, para yo defender a esa persona, no puedo detener a todos los 30 que van en el bus. Y entonces hay una señora que va para una reunión de trabajo. Yo no puedo perjudicarla a ella. Hay otra señora que va para una operación. Yo no puedo perjudicarla a ella. Hay otra señora que va porque se le murió un familiar. Yo no puedo perjudicarla a ella. Hay un señor que va a hacer un negocio de 1.500 millones de pesos. Yo no puedo perjudicarlo a él. Hay otro señor que lleva unas verduras en el bus y si no llega se le dañan. Y las verduras cuestan 3 millones de pesos. Yo no puedo perjudicarlo a ellos. Y llegado caso que yo los perjudica, los tengo 2 días ahí o un día completo para verificar de quién es. Y si no me dicen de quién es, no salen, ¿cierto? Usted está haciendo un secuestro. Digamos que no lo... O sea, yo no voy a eso, o sea, voy a ir como, por lo menos, a verificar antecedentes, como al primero que uno vea como así sospechoso, verificarlo, sí, pero no de la manera de que todos se bajan del bus y todos se montan a otro bus como si nada hubiese pasado. Pero tú puedes ver sospechoso, pero tienes que demostrarle. Entonces, ¿qué hace la persona? En el momento todos son sospechosos. ¿No? Se va a darle la voz más débil, que es el conductor, tiene que responder, dígame usted quién es el sospechoso. Y ya hay una sentencia. Ya hay una sentencia para esto, ya este caso se ha debatido mucho ante los jueces y los fiscales y dicen, si no se encuentra quién es el dueño de la propiedad, de la cosa, quien tiene que responder es el que conduce el vehículo, porque él tiene que saber de quién es. Si no es de nadie, es de él, porque él no va a permitir que algo ingrese sin que él sepa quién lo ingresó. Ya pero, profe, si él se dio cuenta que le llenaron el bus, yo no salgo del terminal, fue pucha, no salgo porque me voy a perjudicar yo y él también tuvo ese gravísimo error. Llenado el bus en el transcurso del camino y no ahí mismo en la terminal. No es tan fácil uno decir, si me cargan no ando. No es tan fácil porque hay vías de por medio. En el caso de mi papá, sabía dónde vivía la mamá, dónde vivían los hijos, o sea, él fue totalmente amenazado. Le tocó callar, le tocó que... Por miedo, y como él nunca había hecho una cosa de esas, pues de tonto siguió normal y se le dio por parar. A la hora que él no hubiera parado, mi papá estaría libre y con plata y estaríamos todos dichosos de la pelota porque hizo plata. Pero mi papá, por ser correcto y por llevar todo bien, lo que hizo fue parar. Mi papá no hubiera hecho ese cambio de luces, estaría libre en este momento. Pero... Tu papá por no tener... Sí, porque es muy raro que en la carretera paren un bus así como de la nada. Sí, no, a mi papá no lo pararon. Bueno, ese es el problema, a él no lo pararon, él hizo cambio de luces para que lo pararan y lo ayudaran. Y por buscar ayuda está pagando una condena. Porque él no sabía cómo, o sea, no tuvo la malicia, la pericia de saber. Él no sabía, simplemente o a lo mejor esos policías que estaban ahí quizás estaban informados o algo. Y se bajó, hizo pues lo correspondiente, por decirlo así. Listo. A tu papá le hizo falta abogado, le hizo falta plata y un buen abogado. Y de pronto él también cayó después porque si estaba amenazado cayó y entonces le toca que ya dejar así. Cargar la condena encima porque si se pone a hablar o se pone a señalar, se pone a decir todo, pues, y si él calla, eso se llama, digamos, ocultamiento y no va a ayudar a la justicia y eso también le va a perjudicar. Así él diga, yo soy inocente, pero no declara qué fue lo que sucedió, lo va a perjudicar. Digo que él nunca se ha declarado culpable, pero el fiscal ha logrado demostrar que él, puede que no sea culpable, pero no ha mantenido de que no es inocente, que él sabe, pero no quiere decir nada. Entonces, no está colaborando con la justicia. Sí, yo creo que también por eso. Y profe, y saliéndome el caso, o sea, en esos buses se ve mucho eso. Cuando yo viajo con mi papá, porque yo prácticamente me crié en esa, ¿cómo se llama eso? En esa rueda. Una vez estábamos en Pereira y nos llegaron unos manes armados a la bomba, donde estábamos tanqueando el bus. A mí me colocaron un arma en la cabeza, yo tenía 12 años, me colocaron un arma en la cabeza y obligaron a mi papá a llevar unos venenos para unos caballos, unos tarros. O sea, no era la primera vez que lo cogían y lo amenazaban con la familia o con algo. Él prácticamente lo tenía como el títere de ellos. Y pues seguro mi papá se cansó y dijo, ya no más, ya no juego más con esto. Y cayó. Sí. Bueno, continuemos aquí. Entonces, ahora que tú te gradúes en la policía, te haces amiga de un buen abogado y sacas a tu papá. Es un buen abogado. Sí.
Si no, le puedes cambiar después la condición. No intramural, la puedes cambiar a A domiciliaria. casa por casa. No se Claro, puede, profe. No se No, puede. ahorita en el Mi momento papá- no. Ahorita en el momento no. Pero más adelante sí se puede. Lo Profe, que nos una- dijeron era que mi papá había perdido los derechos totales de beneficio a... Porque no a colaboró con la justicia. Sí, que no tenía derecho a absolutamente nada, a nada por el delito. Pero Nosotros ahorita, estamos pidiendo acercamiento familiar. ¿Qué nos decía el abogado? Que si pedíamos acercamiento familiar, a mi papá lo podían mandar para una cárcel de máxima seguridad por el delito, porque usted le mira los antecedentes a mi papá y él sale como narcotraficante. claro, por la cantidad. Claro. Pero sí, todo se puede, en derecho todo se puede. todo se puede, con un abogado bien de eso, Sí, de todo esos se puede. que saben de todo, de todito. Todo se puede. Sí, Mejor todo dicho, se nos puede. están metiendo las manos al bolsillo. ¿No vieron el caso ayer del señor ese empresario que salía hasta escoltado por el INPEJ de la cárcel? Todo se Que puede. no vieron la noticia de ayer, profe. Ah, de España, Sí, que salió al mediodía también. El empresario ese que hasta el INPEJ lo trae en la camioneta a su oficina y todo. Carlos Matos. Eso, es correcto, todo se puede. Y ese man es peor. Ese man está extraditado. Todo se puede, pero con plata. Sí, con plata y y ya- con influencia, con relaciones. Y ya voló la cabeza del director del IMPEC también. Sí, un coronel que había recibido por haber firmado Un general, general No. Botero Coy. pero un coronel que estaba recién, el de la cárcel, el coronel director de la cárcel también ya voló. Listo. Bueno, sigamos con las ¿y qué dicen ausencias de del abogado de responsabilidad. Uribe? Ausencia de responsabilidad, entonces, ahora viene la ausencia de responsabilidad por una orden legítima de una autoridad. Entonces, por ejemplo, yo tengo la orden de capturar a un ciudadano, el ciudadano no se quiere dejar capturar y yo lo tomo por la fuerza, ¿sí? Y le causa unas lesiones personales. Y me dice, no, es que abusó de su autoridad porque me causó unas lesiones personales. Es decir, no, pero es que lo que yo estaba haciendo estaba bien estipulado y es por la orden de captura que yo tengo aquí. Estoy cumpliendo con un deber de una orden legítima por una autoridad competente, ¿cierto? Es una exoneración de una responsabilidad. ¿Qué hay acá? Que no hay obediencia debida. Yo no puedo decir, como decían anteriormente los soldados que estaban de guardia, y el cabo le decía, dispare, y el soldado disparaba y mataba a alguien. Y entonces, bueno, ¿usted por qué mató a esa persona? Ah, porque mi cabo me ordenó. No hay una obediencia debida. No es que todo lo que me diga mi comandante lo tengo que hacer, ¿sí? Todo lo que me diga una autoridad competente lo tengo que hacer. No, si hay una obediencia, ¿sí? Somos subordinados, pero no hay una obediencia debida y que todo lo que digan es como lo digan, ¿cierto? Coacción ajena. Entonces, a mí me secuestran una hija, me la tienen allá y me dicen, si usted no lleva esta droga, le asesino a la niña. Si usted no va y mata a Santiago, yo le asesino a su hija. Hay una coacción ajena. Si yo logro demostrar, es muy complicado, pero yo logro demostrar que había esa presión y que había esa coacción y por eso yo cometí el delito, yo puedo estar exonerado. Pero tengo que demostrarlo. Es complicado, pero lo puedo demostrar. ¿Listo? Un miedo insuperable. Aquí sucede mucho. Se puede hacer este miedo insuperable o se puede hacer una preterintención en el caso de las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar. Es mejor demostrar la ausencia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque se van libres totalmente, inmediatamente. La preterintención no, porque quiere decir que yo le quise pegar y lesionar, pero entonces voy a pagar poquito, ¿sí? Pero es mejor la ausencia de responsabilidad. ¿Por qué? Él siempre me pegaba. Y a veces me cortaba con cuchillos. Hubo un día donde él tomó el cuchillo y yo tuve mucho miedo y me salté. Yo agarré una olla y le di por la cabeza. Le di 50 veces por la cabeza, digamos 30 veces por la cabeza, porque yo tenía mucho miedo que él se soltara y me acuchillara, me matara. Esa persona perdió la vida, pero fue por un miedo insuperable que yo lo maté, porque yo tenía demasiado miedo. Yo no sabía ni cómo hacer para quitarme ese hombre de encima, en el término de la mujer, ¿no? Entonces, ahí se logra demostrar una ausencia de responsabilidad. Él ya no tiene la responsabilidad de haber asesinado a ese hombre, porque quien ocasionó el homicidio fue él, porque le ocasionó un miedo que la exaltó demasiado a ella. ¿Listo? Ahora viene. Defensa personal, ¿no? Sí, pero es mejor demostrarlo por digamos, el miedo insuperable, sí. Podemos decir que fue la defensa personal, pero, digamos, en derecho tendría que, o sea, haber como otra circunstancia.
Cambio aquí, podemos demostrarlo más fácilmente por la emoción que ella sintió. El otro es porque iba a atentar contra mí y yo me defendí. Este es porque yo me salté demasiado. Es mejor, en la mujer es mejor demostrar este. ¿Listo? Error invencible. Resulta que había una señora que se iba a tirar de un puente. Estaba agarrada en el puente, ¿cierto? Y un policía fue y la fue a salvar, pero la agarró, se le resbaló y se cayó la señora y se mató. El policía no la quería matar. Él tenía la intención de salvarla, pero por error lo que hizo fue empujarla. Si él no logra demostrar esto, es una desoneración de responsabilidad. Porque si él lo... Pero tiene que demostrarlo bien el abogado, porque si lo demuestra mal, le pueden dar asesinato con culpa. Pero esto se puede demostrar, el error invencible. Él hizo todo lo que quería hacer para salvarlo, para ayudarlo, pero tuvo un pequeñito error y por eso sucedió. Esto tiene que ser un buen abogado para demostrarlo, pero se puede demostrar y puede salir la persona suelta, libre completamente de ese delito. ¿Listo? Tenga el consentimiento de la persona. Resulta que hay un señor que es cuadrapléjico, el señor está tirado, postrado en la cama. Solamente puede mover sus labios y sus ojos, digamos. El señor todos los días sufre un dolor intenso. Entonces le dice a su mujer que le compre una pastilla para matarse. Pero como él no puede mover las manos, no puede mover los pies, nada. Entonces él le dice, hagamos un video, grave. Y en el video dice, yo ya estoy aburrido en mi vida, estoy cansado de sufrir esta enfermedad, estoy ya lamentándome de tanto dolor día a día, yo quiero morirme y por eso he tomado la determinación de pedirle a mi esposa, por el amor que me tiene ella, que por favor me dé una pastilla para yo suicidarme, para yo matarme. Entonces, señor, listo, graban el video, la señora le coloca la pastilla en la boca, el señor la toma, el señor muere. Cuando muere y le hacen la autopsia al señor por envenenamiento, van a capturar a la señora porque ella lo mató. ¿Listo? Entonces, ella va a mostrar el video, mire, yo sí lo maté, yo le di la pastilla, pero fue por esto, mire, él quiso, fue consentimiento de él que sucediera esto, ¿cierto? No vayan a tomar mal este consentimiento porque algunos le dicen, o sea que cuando yo tengo relaciones con una menor y ella quiere es consentimiento, entonces no hay delito. No, ahí no hay consentimiento porque ella no tiene la madurez psicológica para determinar eso, ¿cierto? Entonces, todo en derecho es lo que se pueda demostrar, todo lo que se puede demostrar. 9. Actúe en una actividad lícita. Entonces resulta que somos boxeadores, hay dos boxeadores, y un boxeador le hace knockout al otro, ¿listo? Pero fue tan duro el golpe que le movió el cerebro y lo asesinó, lo mató. Entonces todos dicen, bueno, él es asesino, él lo mató. Sí, pero estaba haciendo una actividad que está reglamentada, que es legal y sucedió. Es una actividad lícita. Ese boxeador no tendría que pagar por homicidio, porque es una actividad lícita lo que está haciendo él. Es una actividad deportiva. Puede ser actividades deportivas, culturales, de artes, puede ser, pero que se demuestre que es una actividad lícita y que está bien hecho lo que hizo. No es algo culposo. ¿Señor? No es algo planeado, que estuviese planeado o culposo, lo que estábamos hablando ahorita al principio. Listo. Ajá. Sí. Pero entonces no vas a poder demostrar, digamos, bueno, o sea, no es mejor demostrar la culpa porque la culpa es decir que yo actué mal, o sea, va a hablar mal de mí la culpa. La preterintención tampoco, porque la preterintención va a decir que yo quise dañarlo, y entonces me van a castigar por algo más pequeño. Entonces no es mejor demostrar eso, es mejor demostrar una ausencia de responsabilidad, decir que yo soy inocente de todo, para quedar, ¿sí? Para quedar limpiecito. Pero esto se demuestra con esto. Yo estaba actuando en una actividad lícita, todos lo estaban viendo, lo hice bien, no hice trampa, está bien, un mal golpe y murió. ¿Listo? Entonces, es mejor esto, las exoneraciones de responsabilidad son mejores que la culpa y la preterintención. Y el dolo, pues sí, el dolo es decir que sí quise y que tuve la intención y te lo hice y utilicé todos los medios para hacerlo. ¿Listo? Ahora vamos a mirar una cosa. Perdón de pronto un poquito la letra. Esto es digamos, yo tengo un cronograma desde que captura una persona, ¿sí? Desde que se captura la persona, hasta que va al juzgado de ejecución de penas y le hacen, digamos, digamos, completa su condena y ya le hacen la lectura y sale en libertad. ¿Sí? Entonces, este es todo el orden. Aquí a mano izquierda están los artículos de la ley 906, que es el procedimiento penal, ¿cierto? Colombiano. Entonces, hay dos formas de capturar, ¿cierto? En flagrancia o por orden judicial. Digamos, solamente dos maneras de capturarlo.
Después de que lo capturemos, van a ser los actos urgentes, es la identificación e individualización. Son dos palabras diferentes, ¿sí? Identificación es verificar si la cédula que está ahí es la persona que yo tengo acá. Esa es la identificación. Individualización es ver que a esa persona le falta una orejita, esa persona tiene color rojo, color de ojos verdes, que es de textura color trigueño, sí, o sea, todos los rasgos que tiene la persona, ¿cierto? La individualización. ¿Listo? Después, se presenta en audiencia ante el juez de control de garantías antes de las 36 horas, ¿cierto? Se hace la audiencia de legalización de captura, ¿cierto? Después de esta audiencia, la persona ya no es un capturado, ¿sí? Ya la persona es un indiciado, toma el nombre de indiciado. Esto es importante, digamos, en los seguimientos o en los procesos. Cuando le hablan a usted de indiciado, de imputado o acusado, ya usted sabe en qué etapa va la persona. ¿Listo? Entonces, aquí en esta audiencia, el juez va a verificar que existió un delito. O sea, sí hay un asesinato, sí murió una persona. ¿Listo? Que se le garantizaron los derechos al capturado. ¿Listo? Va a haber un buen trato si le garantizaron los derechos. Luego, si se presentó la audiencia antes de las 36 horas. Si sucedieron esas tres cosas, él va a decir que la captura fue legal. Y va a enviar eso, el juez de control de garantías va a enviar eso a otro juez. O sea, sigue otra circunstancia. ¿Por qué cambian los jueces? Él lo manda a un juez de conocimiento. ¿Por qué cambian los jueces? Para que haya transparencia. ¿Por qué? Porque si le pagaron a este juez de garantías, pues ya va a haber otro juez que vea el caso. Y digamos, después se cambia el juzgado al último para hacer lo mismo, transparencia. ¿Listo? Entonces este juez lo envía a un juez de conocimiento. El juez de conocimiento va a hacer una audiencia de imputación de cargos. ¿Listo? Después de esta audiencia se va a llamar imputado. ¿Listo? En esta audiencia el fiscal va a presentar las pruebas, los elementos materiales probatorios y va a dar respuesta al qué ocurrió, un homicidio. ¿Cómo ocurrió? Porque el señor lo apuñaló, ¿sí? Lo apuñaló. ¿Listo? ¿Cuándo? El día 17 de abril del año 2020. ¿Listo? ¿Dónde ocurrieron los hechos? Fuera de la casa del señor Juan. ¿Listo? Y va a demostrar cómo fue el actuar de todo lo que sucedió en el delito para demostrar que esa persona es culpable. Aquí va a presentar el fiscal, es el que va a tomar la vocería, es el que va a tener, digamos, la opinión, el que va a tener la vocería ese día. ¿Listo? Después viene la audiencia de medida de aseguramiento. Entonces, aquí se van a verificar unos pequeños pasos o se va a verificar, digamos, unas instancias para ver si lo vamos a enviar a la cárcel o lo vamos a dejar, digamos, en su casa. Vamos a mirar si le vamos a dictar medida de aseguramiento, ¿cierto? Profe, disculpe, esa se hace el mismo día, ese es el triple combo, ¿sí o no? Esa ahorita la están haciendo sí. Esas tres, el triple combo que le están llamando ahora. Sí, pero todas tienen que, digamos, haber una apertura y un cierre y sigue la otra. Esas son las tres. Sí, por eso, profe, pero ahorita la están haciendo, digamos, el mismo día, triple combo, las tres que usted tiene subrayadas en amarillo. En amarillo, las hace, sí, las hacen en un mismo día y esta la hace, el juez de garantías. Todas estas las hacen de una vez. Listo. Bueno. Listo, entonces viene, él va a verificar porque hay penas privativas de la libertad y penas no privativas de la libertad. Por ejemplo, la pena privativa de la libertad, la casa por cárcel, es una pena privativa de la libertad. En la audiencia de legalización de captura es donde le preguntan al capturado, se me fue la paloma, en donde le preguntan al capturado el buen trato. Sí, claro, él va a verificar las tres cosas: la existencia de la conducta, los derechos de capturado, el buen trato, y la presentación ante la audiencia antes de las 36 horas. Ok, esa es la primera, ¿cierto? Sí, la legalización de captura. Entonces, legalizan captura, él ya deja de ser capturado, sí, va a ser un indiciado. Después, pasa a la segunda audiencia, que es en el mismo momento, la imputación de los cargos. El fiscal va a demostrar que esa persona que está ahí fue la que cometió el hecho, y qué hecho fue, cómo, qué, cuándo, por qué, sí, va a demostrar todo eso, va a presentar todas las pruebas. Listo. Pasado eso, va a ser el imputado. Cierran esa audiencia y abren la otra, y va a ser la audiencia de medida de aseguramiento. Aquí van a demostrar si la persona representa un peligro para la sociedad o no representa un peligro para la sociedad, y si la persona va a seguir asistiendo a las audiencias o se va a evadir la responsabilidad, o si la persona va a continuar realizando la actividad ilícita. Entonces, si se demuestra que va a continuar o que se va a volar o que la persona es un peligro para la sociedad,
lo vamos a enviar a una medida privativa de libertad en un lugar carcelario, ¿cierto? Intramural. Si no se demuestra eso, si no podemos demostrar eso, si el fiscal no puede demostrar eso y el abogado puede demostrar que es una buena persona, que tiene un hogar, que es una persona trabajadora, que sí, si puede demostrar eso, pues le van a cambiar y lo van a dejar en su vivienda mientras el proceso. ¿Listo? Ahora sí, ahora el juez de garantías envía al juez de conocimiento. Ahora sí lo envía al de conocimiento, que es el que está aquí en naranja, ¿cierto? Tiene la audiencia de acusación. Entonces, después de la audiencia de acusación, se va a llamar acusado. ¿Listo? El fiscal atribuye formalmente la comisión del delito a la persona, presenta las pruebas en la audiencia. Entonces le va a decir, señor juez, yo tengo las pruebas que él lo asesinó porque acá tengo, mire, tengo la navaja con la que lo asesinó y se hizo una prueba y tiene digamos, sus huellas. Ese está demostrado porque aquí tengo el video, miren, este sí, tengo el video de las cámaras de seguridad donde se ve que él apuñala a la persona. ¿Listo? Señor, pues, él es culpable porque tengo estos testigos que demuestran que él quiso cometer el delito. ¿Listo? Eso, después de esto, va a pasar 30 días, lo vamos a enviar para que suceda la audiencia preparatoria para el juicio oral. Aquí en esta preparatoria, lo que va a suceder es que el abogado va a desvirtuar todas las pruebas que presentó el fiscal. El abogado va a demostrar que la persona no es culpable. ¿Listo? Aquí, quien va a tener la vocería es el abogado defensor. Después de esto sucede, dejan pasar 30 días. ¿Por qué dejan pasar todos estos 30 días de cada audiencia, digamos? Para que la defensa y para que el fiscal pueda recolectar pruebas. Le dan 30 días, le dan un mes para que puedan hacer su trabajo. Recordemos que esto es el partido de fútbol, ¿no? Está el árbitro, que es el juez, está el equipo del fiscal y el equipo del abogado. Siempre vamos a necesitar a ellos para realizar las audiencias, ¿sí? Si no asiste uno de estos tres, digamos, si no hay juez, ¿quién va a aplicar el partido? El partido, ¿cierto? Si no asiste el fiscal, pues, ¿con quién va a jugar el abogado? Con nadie, no hay partido. ¿Listo? Si no asiste el abogado, el fiscal no va a jugar solo, no hay partido. Eso tengamos esto presente. Hay una prueba en el examen que salió y varios la perdieron. Listo. Dejan los 30 días para que tengan cómo recolectar las pruebas y las pruebas se van a presentar en la audiencia. En la audiencia siempre van, pues, permítame presentarle esta prueba para que usted verifique que es legal y me la tome en cuenta para el juicio. Si usted no presenta las pruebas como está estipulado y en la audiencia, no le van a valer. Si no presenta pruebas, no va a tener cómo demostrar que usted es inocente o que es culpable y va a perder el juicio, va a perder. ¿Listo? Entonces lo importante es lo que yo pueda demostrar. ¿Listo? Después lo vamos a enviar a la audiencia de juicio oral. Aquí en esta audiencia de juicio oral van a cerrar todas las pruebas que puedan presentar hasta esta etapa. Entonces el juez va a decir, bueno, yo verifiqué las pruebas que tengo del abogado defensor, son estas, son 5 pruebas. Yo tengo la prueba del fiscal, estas que son 10. Yo determiné que las pruebas del abogado, 2 son falsas, o 2 no me sirven, o 2 no. ¿Listo? Quedan 3. Las pruebas del fiscal fueron 10 y sí están bien hechas, sí están bien estipuladas. Entonces, por ende, yo haciendo un sopeso, verificando, yo encuentro que la persona sí es culpable porque se demostró completamente que era culpable y el abogado no pudo demostrar lo contrario. ¿Listo? Y aquí él va, digamos, a hacer una sentencia, va a condenar a la persona. Después de esa audiencia ya se llama condenado y vas a tener una sentencia, entonces le va a decir, este delito son 5 años, por lo cual sentenció a 5 años, o este delito son 5 años, él se acogió, hizo un acuerdo o algo y va a pagar 2 años nomás, ¿cierto? Él va a hacer, digamos, aquí una sentencia. Esa sentencia va a tener 15 días, digamos, de reposo, de verificación. Y él la va a enviar al juzgado de ejecución de penas, que es superior a él, es más arriba. ¿Listo? Este juzgado va a tener eso en 15 días en reposo o en verificación. ¿Por qué se le dan los 15 días? Para que la persona pueda hacer la apelación, para que la persona pueda ir a otra instancia. ¿Listo? Si la persona no hace apelación, y esa apelación la tiene que decir en el juicio oral. Cuando termina el juicio oral, el juez le pregunta, ¿usted va, digamos, a presentar algún recurso a esta sentencia? Y la persona tiene que demostrar, decir que se lo va a presentar. Digamos que no lo digan en esta audiencia, va a tener 15 días para presentarlo por oficio de que va a hacer una apelación.
Entonces, el juzgado de ejecución de penas, si ellos presentan la apelación, va a enviar eso a una corte, ¿sí?, superior para que se haga la apelación. Si no se hace la apelación, si en esos 15 días no presentan nada, lo que va a hacer es lectura, digamos, de la sentencia. Entonces, a lo que él hace lectura en ejecución de penas, dice, listo, esa persona va a pagar 5 años. Ya ha estado 3 años en la cárcel, lo vamos a conmutar esos 3 años, va a terminar 2 años más. Y a partir de hoy ya comienza la sentencia a ejecutarse. Entonces, él va a durar ese tiempo. Cuando ya se termine el tiempo estipulado, él va a agarrar y decir, esta persona terminó ya hoy de completar su condena, entonces yo voy a dar un oficio de la boleta de libertad y le damos la libertad a la persona, ya sale la persona, digamos, de la cárcel, ¿sí? Porque ya cumplió todo su ciclo. Es importante saber qué juez realiza cada audiencia, ¿cierto? Digamos, qué juez, por ejemplo, acá es el juez de ejecución de penas, es el último. El color que viene naranja, morado y verde es el juez de conocimiento, y los que vienen de color amarillo es el juez de garantías, ¿cierto? Se hace cambio de jueces para haber transparencia en el proceso. También es importante que sepan en cada audiencia qué se hace y quién es el que va a tener la batuta, el que va a hablar, ¿sí? Entonces, vamos a saber que el fiscal va a tener la batuta en la audiencia de imputación de cargos y va a demostrar en la audiencia de medida de aseguramiento, ¿cierto? Es el que va a presentar. Y en la audiencia de acusación va a ser formalmente, va a decir, esta persona sí es por esto y esto y esto y tengo las pruebas. Y la batuta la va a tomar es en la audiencia preparatoria el abogado para decir, de las 10 pruebas que presentó el fiscal, yo le voy a desvirtuar 8, porque me parece que son ilegales, porque me parece que están mal estipuladas, porque me parece que, o porque no las presentó en la audiencia, o sí, entonces él la va a desvirtuar. Entonces, el papel fundamental del abogado defensor sí va a ser durante la captura, pero donde él se va a demostrar si es bueno o es malo, es en la audiencia preparatoria de juicio oral. Ya en la audiencia de juicio oral, lo que va a hacer el juez es un sopeso, verificar que cada parte, qué fue lo que hizo. Entonces, el juez puede saber que la persona es inocente, pero el juez dice, pero es que este abogado me presentó unas pruebas que no valen nada y de verdad me las presentó mal. Y yo tengo que eliminárselas. Yo sé que es inocente, pero tengo que eliminárselas. Entonces, va a realizar, digamos, va a darle la parte al fiscal. Lo importante en derecho, vuelvo y digo, no es lo que suceda, sino lo que puedan demostrar. Lo importante es tener un buen abogado. ¿Listo? Ahora vamos a verificar si comprendieron la clase. Vamos a verificar, vamos a hacer una preguntita. ¿Quiénes no pueden faltar en la audiencia de acusación? El juez, El fiscal, fiscal y los abogados. ¿Listo? Así no. y el indiciado. El indiciado es el primordial que tiene que estar en la audiencia. El iniciado no es ni tan importante para que vean. ¿Por qué? Pues por lo que está el abogado, que es el representante, ¿no? ¿Ya? La profe. La A. Es la D. La A. La D. La A. Profe D. La A. Fiscal, policía capturado. No, el fiscal sí Policía tiene que tampoco es obligatorio estar. que Sí tiene que esté. estar. El policía no es obligatorio que esté. El capturado tampoco es obligatorio que esté porque ya tiene la representación de él. Él le firmó un poder al abogado. Listo. Ahora miremos. Vamos a mirarlo, vamos a descartarla. El juez sí tiene que estar porque si no hay juez, ¿quién sería el árbitro del partido? Nadie. Grabémonoslo con el partido. Yo sé que así con el partido no se lo olvida. Listo. El personero si quiere. No es necesario. O sea, si él quiere puede estar, si lo piden, pero él no pues es tampoco indispensable. es muy indispensable, ¿no? Nada. Digamos que él sea el árbitro de línea, algo, pero podemos jugar sin ese árbitro. ¿Listo? El capturado no lo necesitamos porque el capturado ya está en la representación que es el abogado. Él ya le firmó al abogado para que lo represente. Lo que diga el abogado es lo que dice el capturado. Es más, es mejor que el capturado no diga nada, que lo diga el abogado. El abogado sabe cómo decirlo y cuándo decirlo. El capturado sabe, mejor que se quede callado. Profe, y otro aporte. Señor. Capturado solo hay uno. En cambio, abogado, defensor, juez, fiscal, pueden nombrar otro que esté. Entonces, sí, es como tal, no hay problema. Listo, entonces el capturado no necesitamos aquí, no es indispensable porque tenemos el abogado. El policía no es indispensable, el policía lo llaman cuando hay que verificar una prueba, pero no es indispensable que, no llegó el policía, no hacemos audiencia. No, pero si decimos, es que el señor juez no está, ¿quién va a dirigir la audiencia? No podemos.
que el señor fiscal no está y él es el que tiene que hacer la acusación. ¿Cómo hacemos audiencia? No, es que el señor defensor no está. ¿Y cómo va a verificar él que la prueba que presentaron está siendo legal? No, y que no le están haciendo trampa en el juego. Entonces no pueden jugar sin el abogado defensor. Entonces, en esto eliminamos las tres. Ahora vamos a mirar que sí necesitamos el abogado, sí necesitamos el defensor, sí necesitamos... Profe, una pregunta, ¿y no es uno mismo, el abogado defensor? Sí, perdón, sí necesitamos el abogado defensor. Eso, sí. Sí necesitamos el abogado defensor, sí necesitamos, perdón que la coma está acá, sí necesitamos al juez y sí necesitamos al fiscal. Si uno de esos tres no está, no puedo hacer la audiencia, no la puedo hacer, lo necesito los tres. ¿Listo? Esto es prueba de examen, esto salió. Y muchos colocaron que el policía y muchos colocaron que el capturado. Y eso no era. Listo. Pues el capturado no es obligatoriamente que esté, porque si está el abogado defensor, pues ya es más que suficiente, porque realmente el acusado casi nunca habla. No, y es mejor que no hable, el acusado nunca, el capturado nunca debe hablar, nunca. Guarde silencio. Pues entonces, pues, Busque un buen abogado, un man que se haya preparado, que haya gastado pestañas, que le guste leer, que sea un nerd, que sea un man preparado, que sepa hablar, ¿sí? Que sepa pelear, que le guste pelear. Búsquese a ese man y que ese man hable. Usted no tiene por qué hablar, el capturado no tiene por qué hablar. Listo. ¿A quién le compete el proceso de investigación? ¿La fiscalía? A la fiscalía. A la Fiscalía General de la Nación. Fiscalía. Muy bien, muchachos, muy bien. A la Fiscalía General de la Nación. Pero muchos decían aquí Policía Nacional. Muchos decían Policía Nacional. Sí, mire, o se la ponen así, mire cómo se la pueden poner. Y ya se los tiraron. No hace el proceso de investigación, él toma como muestras, como muestras, como va al lugar de los hechos, toma fotografía, toma por lo menos entrevistas, toma arraigos, toma reseñas. Es lo que hace esto, ayudar, es lo que hace es ayudar a la fiscalía. Ayudar como adelantarles un poco el proceso. Él ayuda a la fiscalía para que la fiscalía haga su trabajo. ¿Listo? Entonces, estas dos preguntitas son muy sencillitas, están muy sencillitas, porque varias veces le dije que el partido, varias veces le dije, ¿cierto? Y esta está muy facilita porque varias veces yo le dije, quien va a investigar, quien va a realizar, quien lo va a acusar, quien va a presentar las pruebas, es la Fiscalía General de la Nación a través de un fiscal, a través de unos, digamos, trabajadores o unos representantes de ella, ¿cierto? Pero estas preguntitas rajan bastante. Entonces, el que no toma el tiempo de estudiarlas, el que no toma el tiempo, le da una mala pasada a esto. Aun cuando hacemos el trabajo diariamente, aun cuando tenemos muy presente esto, que esto se hace todos los días, pero listo. Cuando se hace todos los días. Bueno, falta la foto con el certificado. Sí, señor. Ya voy a salir de aquí. ¿Aquí cerré la presentación? ¿Se cerró? Sí, profe. ¿Sí? Ahora sí quiero que por favor abran las cámaras para poder tomar alguien que pueda tomar un capture de todos los muchachos. Profe, yo no la tengo, ¿te acuerdas que yo le dije? Bueno, pero entonces tienes foto, ahí sale. Listo. Estoy en mi casa y no lo tengo en la mano, pues tengo la foto. No, así. Es para poder tomar de todos los que asistieron a la clase. ¿Listo? Dice para sonreír, profe, al menos salir bonitos, ¿no? ¿Qué más? Nadie más prendió, solamente Sofía. Para tomar el capture. Prendan. Eso no importa. Sí. Ella Tamara se echó su Maikeu. Ay, sí. Listo. ¿Quién es más ducho en el sistema y tomar ahorita el captura de todos? Yo, profe, yo la puedo tomar si salen todos acá. Listo. Pero, Hilda, Daniela, Tamara la pagó. Es que tímida. Están dos. Hilda. Por fin nos estamos conociendo las caras. Sí.
Sí, pero no me salen, ¿cómo hago para que me salgan más? Salen poquitos, salen como 8 o 10. Profe, tienes que pararte en donde aparece lo del mosaico y aparece como la opción de poner varias personas. Ya puse, dice galería, salen como 8. Profe, al igual yo, si quiere yo la tomo aquí desde el computador también para que salga. Listo, Sale listo. completa todo. Sí, porque a mí acá en el celular nomás me salen 4. Listo, profe. Listo, Sofi. Tómala. ¿Listo? Mira, Daniela. Listo, Vicky. Vicky. Jorge. Hilda. A ver, Jorge ya lo aprendió. Ahora, Vicky. Falta Vicky y Hilda. Y toma el captura. Me dicen cuando ya. Y hacemos la prueba y les digo si sí sirvió o no. Listo. Yo no soy capaz de tomar para el pastel. Listo, Hilda no aprendió bien tampoco. Vamos a saludar entonces, para que la tome Sofía. Mira Juan ahí. ¿Otra vez, Judy? ¿Otra vez, Sofía? ¿Te la tomaron? No, ya va. Ya, Daniela. Listo, voy a mirar si sirvió. Listo. La verdad no pude. Le doy acá a importar pantalla y me sale... Profe, y David también quería salir en la foto. ¿Quién, David? Prende la cámara, ¿dónde está? Hágale la tomamos otra vez. David, mi hijo. Ah, bueno. Hágale la Ponlo ahí. Falta el certificado ahí, en verdad. Ahí sí. En la asistió a todita. Toda la clase. ¿No? Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Esta es la clase del día de hoy. Muchas gracias por asistir, digamos, a este curso, por dedicar el tiempo a estudiar. El certificado ya se lo envía a cada uno por interno y pues sé que les va a servir. Algunos, si quieren continuar. Ay, yo sí lo tengo. Nuestro certificado. Ay, miren, la Mara lo tiene ahí. Vea. Tómale una captura ahí con Tamara.